Suscríbete a La Panterita. Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Petrobras. Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos. Calidad éticos. Volvé a sentirte bien con Clansol. Finidol Grip Forte, el antigripal paraguayo hecho para vos. Oikoité. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancard, tu vida más simple. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Giorgio, ¿Todo bien? ¿Cómo va? bien, ¿qué ¿Cómo hizo? están? ¿Tu trabajo previo ya hiciste? Sí, gracias a Dios, bueno. Así que nada, solamente hacer Olimpia, a ir a hacer un buen partido, concentrados, jugar los dos partidos de visita, pero va a ser, como les digo, un partido parejo. Giorgio Armas, en la astrología te dice que no quiero usar el término, Olimpia va a pelear, va a dar guerra y no va a haber mucha diferencia de gol. Sí. Si es que Olimpia pierde, no es por mucha diferencia de gol. No, si perdemos puede ser por la mínima. Correcto. Pero si perdemos sería por la mínima. Está por bien. la mínima, para cerrarlo en casa. No nos van a golear. O, de lo contrario, si sale lo que hemos estado trabajando desde que conversé con ustedes y emparejando las cosas, pues sería espectacular un empate, ¿no? Pero lo mejor sería poder llegar a casa con armas. Después nos toman a nosotros disparatero. En las redes te revientan. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán? Con rabia, Arturo, discúlpeme. Está bien. Estoy caliente. Está bien. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, buenos días para todos. Espera que venga Francisco López. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Ocurre que yo entiendo. Ese es mío. No me vaya a chupar el agua. Yo entiendo, de la manera como te llegaste, yo entiendo. Y comprendo. No dicen, por ejemplo, disparatero, acabado, periodista, ni a que se dedica ahora. De todo ya recibí. De todo. Ayer, cuando él pone en su Twitter, y le envió a Gerardo, yo retuiteé, los hinchas del Olimpia. Y yo le dije a ese niño, no le vayas a llamar a Giorgio. Al niño es el que trae estas cosas. Sí. Es medio astrólogo el niño. Ah, sí. No. Sí, Hay me gusta cosas eso. que creen, el hombre sin cabeza, ¿cómo se llama? Ese capiatá. Muchos podrán negarlo, pero que las hay. Claro. Políticos, militares, Acabo de empresarios, decir que en mi recurren a jugadores de fútbol, tarotistas. presidentes de yo te digo porque sé. Presidente de la Nación. Sí, señor. Claro, sí. Consultaban. El que hizo memoria brasileño acá, Iván Trila, a la puta. Iván Trila, en todos los órdenes brasileños le llamaban. Él escribió El dominio de la mente, que es lo que está Iván Trila, buscamos mostrarle a Santula. Y hablando con, un día, tirando el pedo, No. un día me dijo, muy amigo Humberto, mi querido hermano, en Radio Ñandutí, yo, jovencito, venía vestido de negro. Oxford. Sí, pero de negro. Y me dice Iván Trila, ¿qué está buscando móvil? Iván Trila, busca ahí. Sí, el poder de la mente. El poder de la mente. Me dice Iván Trila, Consultor, terapeuta holístico, escritor. ¿sabes lo que me dijo Santula? Sacate, eliminar negro. ¿Eh? No.
no vaya a vestirte de negro, me dijo. Atrae la mala energía. La mala Bueno, energía. es lo que me dijo y ya no me... Salvo traje cuando me dicen de negro. O sea, vos creés también en esa cosa, No, entonces? pero si no me hace daño, ¿por qué no le iba a creer? No vaya a usar el negro, me dijo. Pero me mandó a la mierda. Cuando me vio. Te ¿Qué iba a sugestionás. Dice, justo acá tenía, el reconocido consultor, terapeuta holístico y escritor. Mentalista. Exactamente, sí. Tiene un libro, El arte de dominar la mente. ¿Creer o no Mentalice y creer? realice ahora. Y se ríe de mi santura. Yo te pongo un ejemplo. ¿Y le mostraste alguna? ¿Vos también sos bueno para eso? ¿Para qué? Y para adivinar lo que piensa el otro. También. Por eso es por otro. Ese me enseñaron. Germán ya alguna vez fue... No, pues este le voy a dejar con la boca abierta. Eso tiene No, que... pero en serio. Y yo en serio te hablo. Eso tiene que... Él sabe lo que vos estás pensando. Yo no conozco eso. No me enseñó todavía. Quiero ver. No. Es que Quiero ver yo- si es cierto o es bola. Decile, Arturo. No. Primero, lo que haces, yo no te voy a hacer. Tu mente ya rechaza. Yo no soy estúpido. Tu mente ya rechaza. Yo me iba a reservar quien me enseñó. Pero vos te quedaste con la boca, ¿sí o no? Hacelo. En Villarrica, cuando nosotros nos íbamos a animar yo me iba los sábados a Radio Panamíverá. De Villarrica. Charles se iba a Radio Guairá. Hacíamos fin de semana Sí. Alejo García, en busca de los guaraníes. Sí. Y me encuentro con un señor. Me presentan, nos presentan, me mira. ¿Sabe quién era? ¿Quién? El marido de Marcela López Rey. ¿Quién es Marcela López Rey? Una famosa actriz argentina. Buscá. No murió, hace poco murió. Él, no sé ni por qué me contó, me habló del arte del horóscopo y demás cosas. Y estaba muy molesto porque Marcela se había separado de él. Sí. Ella se casa con otra persona. Y él me dice a mí, todo lo que yo le enseñé, le enseñó A otro. a otro, Al otro. al otro. El otro tuvo una gran connotación en la Argentina. Famosísimo. Según me dijo él le enseñó a ella y ella le transmitió a su nueva pareja. Y él te enseñó el truco. No el truco. ¿Y qué es? Es un arte, el ¿no? truco es otra cosa. ¿Pero qué? ¿Cómo se llama eso? Arte. Yo te hago una casa Gabo y te desmayada ahora. Y punta, pero tu No, no. mente, tu mente. La pregunta es que, tu ¿cómo- mente cómo le tiene llamamos que eso, Arturo? entender cuando yo te pregunto. No, porque pero seguile lo que te dice y hacer lo que te dice. que no, pero te va a rechazar. Si No, sos- no, yo va- no soy. va a pasar, Arturo. No. Va a pasar, confía Quería en vos. poner un ejemplo. Sí. Poné, le tengo falta de remate. Poné, Olimpia. Indirecto. A la puta. ¿Cómo va a pegarle al arco si era indirecto? Olimpia Boca. Olimpia Boca acá. ¿Se entendió? Claro. Y yo digo, le tengo fe a este remate. ¿Cómo? Como ya lo habíamos dicho. No, le tengo fe a este remate. ¿Qué significa? Que va a ser gol. Claro. Y como si en ese momento, cuando hablamos con Miguel Ángel Piazza, él y yo nos confundimos. Porque él, Chigati, dejaba pasar no era gol. ¿Escuchá? Tiro libre indirecto corresponde a Olimpia. Estamos llegando a 26 minutos 30 segundos. Tiro libre para Olimpia. Tira Piazza. Le tengo fe. Este remate que... Y fue gol. Y era indirecto. O sea, Indirecto. hay que tocar en alguien para que valga. Claro. ¿Cómo justifica? Olfato. ¿Qué tal, Santula? No vas a hacer entonces, Arturo. Pues solamente eso estoy esperando para irme. ¿Qué cosa? Y lo que tenés que hacerle a Germán, ahí para no. que se dé cuenta de Nos lo bueno que... reventaron, nos mandaron a la puta, ahora de llamar por teléfono, nos mandan a la mierda, basura, mirá lo que te dedica ahora. ¿Y vos te reís de mí o de quién? No, de la gente. Es que la gente aprovecha A la cualquier puta. cosa para... Y como ganó 1-0, ¿sabes dónde se metieron, verdad? O sea, lo que vos estás haciendo es refregarle ahora Y A los que hablaron del cuento. no, es que a los haters. vos creés que si esto terminaba 5-6, bueno, íbamos a hacer la burla hoy. Pero una burla. ¿Sabés los memes que iban a aparecer? de Ah, vos? no, Arturo Rubín, caduco, viejo de mierda, andate a la puta. Termina el primer tiempo. X, no sé, me escriben en la red social. Ahora aparece Plutón. Imagínate. Pero no hay que tomar en joda, porque los que se dedican a esto, no hay que tomar Claro, en joda. no, Igual que el sí. tarot y todas las cartas. Muchos toman en joda Es una profesión. y otros no. Yo te acerté, no te acerté a vos. Claro. ¿En serio decís? Sí. Le puedo decir a Víctor Villalba. ¿Me Mirando acertó? acá. ¿A vos no te acertó? No, este es negativo. ¡Ah! ¡A este!
no va a compadecer nunca con loco número. Te firmo. Te voy a hacer una demostración a vos con mi maestro que me enseñó. Sí. Yo te voy a poner lo que tiene que ser y yo te voy a poner la contra suya. Si yo te llego a acertar, me vas a respetar más todavía. Siempre. Porque no se va a compadecer uno de otro porque tu mente ya está. Gracias, Santula. No te hago broma. No vas a hacer con Germán. No, solamente eso estaba esperando. Eso que no me dedicaron ayer se me partió el alma. Oh, nomás. También puteado. Ah, sí. Claro, gracias, Santula. Chao, Arturo. Adiós. Vos me dices, Santula. Sí. Gracias, Santula. Disculpame, Santula. Se roba tiempo, Santula. Que ningún dolor arruina tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula, mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor El poder estilo. infinito de la mente es el actor Lauro Trevisan. Te la agoto. No soy astrólogo, pero yo también dije el resultado. Nangana, quité todo el agoto. No fue penal, dicen. Qué vergüenza, como siempre, son el equipo paraguayo. Ponen foto. Flamengo Olimpia. Quebra récord de público de Libertadores 2023. Ronald de la Tribu, Iván Trila, estuvo mucho tiempo en Ciudad Este, comandante. Yo sé eso. Carlos Torreani. Gustavo Costa se da la vuelta en el área. No tiene que haber ni una botella en el área. No por eso va a ganar, ¿verdad? La vida es así. El loco Bielsa a sentarse en la heladerita. Vaya, homenaje a Oscar Barreto. Además para Ricardo Flecha. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. César Orrego, Cesarito. Pues ¿sabes quién es Cesarito? Sí, sé quién es Cesarito. Cesarito. Saludos a Cesarito. César. No, Cesarito. Está muy Buen día, confiado. señor. En sintonía como siempre. Saluda a Victorcito, por vos. Francisco López, soy Tim Cafa. ¿Qué es esto, ¿Va a ser asado? ¿Quién hizo? Cesarito. ¿Y que invite entonces? No, que te va a invitar. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. No vayan a confundir lo del 79 con esto que yo estoy contando. El fútbol es fútbol y esto quererlo reventar. Claro que no va a ganar con la astrología. No me tomen de tonto. Te estoy diciendo que si se perdía 6-0 nos mandan a la mierda. Por favor, eso es más lo que yo digo. Claro que no se gana, si no todo sería muy fácil en la vida. No vaya a tomarme de estúpido, perdón, me salió del alma. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? A vos y a toda la audiencia. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo anda Ricardo Flecha? Bien, mañana preparándonos para Recuerdos de Guaraña, que es un tributo a el querido Oscar Barreto Aguayo. ¿Te acordás vos? Vos sabés que fue el galán de las zarzuelas, un gran cantante que nos dejó muy tempranamente. Con Graciela, ella y él, y Oscar Barreto. ¿Vos sos muy joven o muy viejo? ¿Vos te acordás del Gulick? No, yo soy un poco más joven. Cerro Coracas y Turbe. Ajá. Ahí nos reuníamos cuando terminaban los bailes. Yo era animador, no era animador, era maestro, ceremonia, presentador. Y venían los músicos, o los viernes, los sábados, y nos reuníamos. Y venía Oscar Barreto, venía de su zarzuela. Y también en la madrugada recibíamos ahí la noche. Sí. Y entramos en la intimidad de la charla, cada uno en su trabajo, cada uno en su profesión. Un tenor era, ¿verdad? Sí. Acá era en realidad era un barítono, pero casi tenor, ¿verdad? No, yo no sé esa cosa. La amplitud de su registro le daba la posibilidad. Por eso te digo, yo no. Saudades, Rosal. ¿Mañana qué hora es contigo, Betty Figueredo? Las 20 horas, Arturo, en el Teatro Municipal. Y mandarle saludos de mi parte a la querida Betty Figueredo, por favor.
Pero cómo no, Arturo, claro que sí. Mañana en el Teatro Municipal Ignacio Apane. Ignacio Apane, entradas populares. ¿Vos sabés quién hizo Salvaggi? Sí, hizo un diplomático brasilero. No te enojas conmigo, Ricardo. ¿Cómo? No te enojas conmigo. No. Él era el embajador brasileño en Paraguay. Él escribía escribió la letra y el maestro Nené Norton la música, compuso. Y se llamó... Sí. Caritas que pasaban de la zarzuela. Y este tema de Mario Palmeiro, creo que se grabó en Industria Fonoelectrónica Guarania, es el tema 1 del famoso long play, Saudade. Sí, enorme. Tus lindos ojos, Frutos Panes. Sí. Oscar Barreto. Juan Carlos Moreno González y Frutos Panes. Presidente de APA llegó a ser, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y bueno, mañana reiteramos la invitación, Ricardo. Reiteramos mañana la invitación. Hoy es. Sí, gracias. Mañana a las 20 horas en el Teatro Municipal. ¿Con quiénes van a estar presentes? Va a estar presente Betty Figueredo, Rosana Barreto, la hija, y un elenco formado de músicos formados por Oscar Fatlala. Bueno, Ricardo, gracias, Ricardo. Te echa la invitación para mañana municipal. Gracias, Arturo, te mando un abrazo. Gracias igual, Ricardo Flores. Me dices calladamente. ¿Íbamos a hablar ni de Olimpia? Y vamos a hablar ni de Olimpia. Ahora en Kia podés llevarte la SUV que siempre quisiste, cara en cuota de $269 o contado $19,990 Sportage. Cuotas de $299 o contado $24,990. Financiación propia del Grupo Garden. Escribinos al 0981-669999. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 098-1-543-543. Wilmar SRL. Un buen punto que le enviaban recién sobre el tema de la recaudación ayer. En total hubo 67.066 personas presentes, 60.000 pagantes y la recaudación 3.600.000 reales, que haciendo el cambio alrededor de $750.000. Ayer se recaudaron en el Maracaná, en la victoria de Flamengo. Y sí fue el récord esta temporada público en Brasil, en Copa Libertadores. 67.000 personas asistieron ayer a Flamengo. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Sí, o vamos a esperar que venga Francisco, hablamos ya entrada. Amerita. Que Francisco llega sí, y el viernes el tráfico está pesado. Tránsito, más o menos 12:40. Llamar a Fabián, que estuvo. Fabián, llamale para Entonces hacemos. Sería bueno igual con Fabián. Lo que diga el comité. ¿Cómo no? Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. 1153. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. La Caja Mutual te ayuda a ponerte al día con tus aportes. Este mes de 6 a 60 aportes pendientes puedes retomar y no perder tu antigüedad. Llámanos al 218-4000. Redes sociales, Face o Instagram. Caja Mutual. María Pacurí con... Acá está. Quiquina Zarza, esposa de Gilberto Penayo, jugador de Cerro. Sí, Gilberto Penayo fue puntero derecho de Cerro, profesor de química. Fue interventor mío cuando estaba en la escuela. Se iban ellos. Gilberto Penayo, excelente puntero derecho. Sol Cerro, Selección Nacional. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Descubrí los modelos más emblemáticos: L200 Motero Sport y la SUV compacta SX. Redes sociales Mitsubishi. Sé que se plantó sobre todo con mucho orden en gran parte del partido, fue un equipo corto, solidario, peleó, tal vez sí muy metido atrás por momentos, cuando incluso Flamengo no se lo llevó por delante, porque creo que en eso vamos a coincidir,
que Flamengo no fue un aluvión. Esperaba particularmente un Flamengo que juegue a otro ritmo, sobre todo algo muy de los brasileños cuando lo hacen de local y en los primeros 20, 25, 30 minutos donde generalmente se los llevan por delante al rival, más aún cuando se ve superior, cuando se siente superior al rival, y no vi ese Flamengo. Sí vi un Flamengo con mucha tenencia de pelota, con mucho dominio territorial, porque estuvo casi siempre en campo de Olimpia, y yo creo que en algún momento como que exageró Olimpia en meterse atrás, en un tramo incluso del primer tiempo, lo vi muy atrás a Cardoso casi metido como lateral derecho, y Ale Silva ya pegado a Romaña en una línea casi que terminó siendo de 6, porque del otro lado ocurrió lo mismo con la presencia de Tito Torres ya casi al lado de Zavala, y tal vez si Olimpia tenía algo de resto como para tener cierto respiro por los costados, pudo haber interrumpido incluso mucho antes ese control de pelota que tuvo Flamengo. Sí, el hecho de que es un equipo que siempre está un cambio más por encima de Olimpia, esa es la realidad, porque aún sin aportarle velocidad, sin aportarle dinámica a su juego, porque vi un Flamengo muy paciente a la hora de manejar la pelota, siempre estaba como un cambio por encima de Olimpia. A la hora de las divididas, yo creo que por allí es donde pasó esto de ver jugadores de Olimpia llegando permanentemente tarde y cometiendo infracciones en lugar de recuperar la pelota, y después en lo otro, a la hora de responder, de desdoblarse, definitivamente ahí es donde Olimpia carece de juego, carece de creatividad, no tiene ese jugador distinto en quien pueda descansar su fútbol, meter un cambio de ritmo, ser desequilibrante. Es un equipo muy estructurado, pero que no tiene casi ataque, que no tiene un jugador que pueda soltarse. De hecho, creo que terminó siendo un partido muy alentador desde el resultado, pero con muchas incertidumbres de cara a la revancha, porque la verdad que Olimpia necesita mejorar mucho lo que es la parte creativa, el hecho de llegar. Tuvo sus chances, pero fueron esporádicas, con algunas corridas, alguna de Hugo Fernández, la de Tito Torres que gana ese tiro de esquina para que la pelota después vaya al travesaño. Yo creo que tuvo sus oportunidades, pero futurísticamente debe mejorar y mucho. De cara a lo que va a ser la revancha, el resultado es muy positivo. Parece contradictorio porque perder nunca es bueno, y esto lo decía ayer cerrando el comentario, no hay que acostumbrarse a perder. Pero creo que viendo cómo llegaba Olimpia, cómo llegaba Flamengo, el 1-0 termina siendo un resultado alentador, y destaco desde lo individual, no sé si vamos a coincidir allí con los compañeros, yo destaco un trabajo muy sobrio de Espínola, el arquero, porque era un partido donde tenía esa prueba de fuego reemplazando a Olveira, más allá y respetando los partidos que ya jugó en el campeonato local. Me gustó lo de Mateo Gamarra, creo que estuvo mucho más sobrio que en otros partidos, quitando pelotas. Zavala me gustó, y creo que entró muy bien Hugo Quintana. Si tengo que rescatar desde lo individual, yo creo que son esos jugadores los que van al podio después de la presentación que tuvo Olimpia ayer. Y de la jugada que se discute, de penal o no penal, a mí en principio no me pareció, vi el brazo muy pegado al cuerpo de David Luiz, pero después, en el transcurso del segundo tiempo, y esto recuerdo haberlo dicho durante el partido, una cámara detrás del arco en donde se ve ese movimiento del codo de David Luiz, y a mí me generan muchas dudas. Yo creo que si ayer Vigliano lo llamaba a Herrera para que revise el monitor y pitaba el penal, no había mucho para discutir, porque está ese movimiento que hace David Luiz con el brazo, más allá de que lo tenía pegado al cuerpo, y es una jugada realmente que queda para la polémica después del 1-0 de Flamengo. ¿Para vos debió ser penal? Yo creo que si cobraba no estaba para nada mal, Arturo, No, porque pero hace vuelvo ese a movimiento con preguntarte. el codo. Más allá de tener muy pegado el brazo al cuerpo, él intenta, se da cuenta que no le va a pegar ni en el estómago ni en otra parte del cuerpo, y entonces como que inclina y abre un poquitito ese codo y termina ayudando a ese movimiento a desviar la pelota. Muy bien, seguiremos hablando. Gracias, Fabián. Un abrazo. Igualmente. ¿Qué tal, Troadio? ¿Cómo te va? Troadio Duarte. Hola, don Arturo. Buenas tardes. Para vos, fue para penal. vos y para toda tu audiencia. Tendría que haber sido Bien. penal ayer. Y podría haber cobrado, don Arturo. Podría haber cobrado. te Porque pregunto directo. háceme un gesto que mueve, que inclina el cuerpo, inclina. Pero la mano tenía pegada, ¿verdad? Tal vez con ese movimiento que hace, saca un poco de ventaja. Saca un poco de ventaja, creo. Podría haber cobrado. Pero también interpretación del árbitro, ¿verdad? Claro, pero para vos tendría que haber sido penal. Creo que sí, porque hace un movimiento para sacar ventaja. Por ahí si se queda bien parado con la mano pegada al cuerpo, tal vez no haya sido penal, ¿verdad? Pero hace un movimiento, gira el cuerpo, gira el tronco más o menos, y con la mano pegada al cuerpo, pero saca un poco de ventaja, ¿verdad? Porque al mover el cuerpo extiende
la zona donde cubría el arco, ¿verdad? Creo que debía ser penal, pero no cobró. Bueno, y el partido de hoy, contanos ante Libertad en Tuchuca. Difícil, don Arturo. Tienen 4 de 4, ganaron los 4 partidos, último campeón. Pero venimos con nuestras armas también para tratar de hacer un buen partido. Venimos de ganar un partidazo, creo un partido clave ante un rival directo el partido anterior ante Luqueño. Y bueno, venimos bien, creo que estamos paso a paso sumando los puntos que necesitamos para estar tranquilos. Difícil, un rival difícil. Creo que van a poner el equipo alternativo que es para ellos, pero el plantel que tienen ellos, la jerarquía de todo el equipo Libertad, todos sabemos. Entonces nosotros vamos a tratar de estar a la altura de este compromiso, vamos a hacer lo mejor posible para tratar de llevar a un resultado que sume para nosotros. Troadio, justo eso te iba a preguntar, si te cambia algo la planificación que Libertad no ponga a todos los titulares, o de la misma manera atendiendo que, por ejemplo, ante Ameliano rindieron muy bien ellos. No, nosotros el partido anterior vimos contra Ameliano y sabíamos más o menos que iba a ser ese el equipo por la seguilla de partidos también que tienen, por el rival difícil que tienen en Copa, que es Fortaleza. Van a tratar, me imagino que van a tratar de revertir, obviamente, el resultado de eso que tuvieron el otro día. Pero tienen, como lo manifestó su entrenador mismo, ellos tienen un plantel rico, frondoso, uno de los mejores de nuestro fútbol, y respetamos nosotros eso, pero vamos a tratar de hacer un buen partido y tratar de puntuar acá en la cancha de Libertad. ¿Tu equipo ya está confirmado? ¿Se puede conocer o todavía no se lo diste a los jugadores? No, la única modificación va a ser la inclusión de Machuca, el juvenil, por Hernán Pérez, que tiene una baja de 1 o 2 semanas por una rotura fibrilar que no fue tan grave, ¿verdad? Pero está descartado por hoy día. Muy bien, seguiremos charlando otro audio, esperando el partido esta noche. Gracias. No, por favor, a las órdenes, don Arturo, un abrazo. Gracias, Troadio Duarte. Llegó el Catedral Liquida Farmacias Catedral, toda una semana de descuentos hasta el 60% y con todos los medios de pago hasta el 6 de agosto. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje, viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por 1 año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu gran vino para viajar con Santa Elena. El tema de Jorge Mendoza. Se separaron. Sí, 3 jugadores, Jorge Mendoza, Rodi Ferreira y Diego Fernández. Fernández que venía jugando casi todos los partidos. Y él no era que el ascenso y demás cosas. Sí, el año pasado fue figura, por eso. ¿Se sabe el motivo? Sí, es más, la joyita. Por rendimiento bajo. Solamente futbolístico. Por rendimiento bajo. Salvo que algo, pero por lo menos lo que se informó es rendimiento bajo. Rendimiento bajo de los 3. Solo que en algún momento por un plantel corto creería que lo van a terminar por necesitar. En el caso de Mendoza no venía rindiendo, no sé si la situación que el otro día charlamos con él la semana pasada, creo que fue el sábado, esa situación personal del tema con el tío, la demanda, no sé si eso le está afectando o no, ¿verdad? Pero creía que en algún momento deberán de tener la chance de jugar, ¿verdad? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. Bueno, con Jorge Mendoza, ¿cómo toma esto de Luqueño? Contanos cuál es el cuadro de la realidad tuya en el plantel hoy. Más Arturo, normal, entrenando normal con el grupo, haciendo las prácticas de fútbol, todos los entrenamientos normal, sin ningún inconveniente. Se dijo muchas cosas que obviamente son mentiras, yo no tengo ningún inconveniente, no estoy en el freezer. Nada, si hoy por ahí no estoy para el partido del sábado es por decisión técnica, lo hablé con Julio, con quien tengo una relación muy buena porque nos conocemos de años de haber compartido mucho vestuario y él conoce los momentos de cada jugador, yo también soy autocrítico y por ahí no estoy pasando un buen momento, tanto yo como muchos compañeros, ¿verdad? Y se ve reflejado en los resultados. Y bueno, él como entrenador tiene que tomar decisiones, ver quién está mejor por ahí para este momento, que hoy en día lo más importante es que Luqueño vuelva a ganar, necesitamos ganar, pero nada raro, no se hizo muchas cosas que son mentiras. Yo estoy bien entrenando, como te dije y te lo vuelvo a decir, ayer yo tuve una charla con Julio, lo hablamos, que por ahí, por el momento también extrafutbolístico que estoy pasando, que no es bueno, es conocimiento público. Justo esta semana también recibí otras cosas, especialmente con el tema que vengo pasando, y bueno, se tomó esa decisión de no estar para este partido, pero siempre fue hablando con Julio, como te digo, tengo una relación muy buena porque nos jugamos mucho tiempo juntos y
él vivió también situaciones como esta, estaba jugador y sabe que a pesar de que somos jugadores, somos seres humanos, que por ahí tenemos buenos y malos momentos, altibajos, y bueno, hoy en día a mí, como te digo, a muchos compañeros, por ahí no estamos en un buen momento y bueno, se tiene, para eso somos un grupo, somos 30 jugadores y cuando uno no está bien tiene que aparecer el otro compañero, pero seguir trabajando, lo trabajo con el grupo, estoy muy bien con el presidente, con todos, con quien tengo una muy buena relación. Ha hecho el comentario, lo que está haciendo va aclaratorio. Lo otro no tiene nada que ver con el fútbol, son situaciones que se plantearon en la vida privada o de lo que ustedes manejan, y esto es lo futbolístico. Pero vos emitís que no está pasando un buen momento, Jorge. Sí, especialmente fuera de las canchas, por ahí no estoy pasando un buen momento, que obviamente todo tiene solución, lo estoy trabajando con las personas encargadas, trato de estar fuerte mentalmente, esto lo vengo arrastrando desde el año pasado, de diciembre del año pasado, que no lo esperaba, es un golpe muy fuerte, no solo para mí, sino para mi familia mismo, en general, para todos, para mi mamá, mi señora, mis hijos, y bueno, obviamente eso para el hincha no le importa, el hincha quiere que uno rinda, que esté dentro de la cancha, que gane su equipo, ¿verdad? Pero bueno, somos seres humanos, hay que ponerle pecho a esto, saber sobrellevar, lo estoy trabajando, obviamente justo también viene el hecho de que no se dan los resultados, no se gana y bueno, después se empieza el malentendido a decir muchas cosas que no son ciertas. Soy un jugador y puedo estar bien, puedo estar mal, puedo estar suplente, no suplente, jugar titular, es parte de fútbol y hay momentos y uno se tiene que volver a preparar, lo estoy haciendo como te dije y te vuelvo a decir, lo hablé con Julio ayer, me prepararé para estar el siguiente partido, si así él lo dispone, o si no, para cuando me toque volver con todo, porque amo jugar al fútbol, es lo que me da la alegría, es lo que le da de comer a mi familia. Hoy en día defiendo la camiseta de Luca, a quien le debo mucho, entonces trataré de retribuir todo eso dentro del campo de juego cuando me toque volver a estar, pero no hay nada raro, no hay que polemizar ni buscar nada raro. Ustedes me conocen, saben que soy un profesional 100%, nunca tuve ningún inconveniente en ningún club, ni con ningún técnico, ninguna institución, entonces no hay nada raro, es que no paso un buen momento y bueno, hay compañeros que por ahí hoy en día están mejor y se merecen jugar, entonces yo trabajaré para volver a ganarme un lugar, a volver a tener esa confianza de jugar y obviamente eso es en base a trabajo, sacrificio y humildad, trabajando en silencio como se dice. Está hecho el comentario tuyo y es importante que te llamemos para aclarar lo tuyo. Vos seguís trabajando con normalidad, afectado probablemente por otras razones que no son las deportivas y que son de dominio público, pero vos no estás fuera del plantel. Gracias por tu tiempo, Jorge, y lo mejor para vos. Dale, Arturo, no estoy fuera del plantel, yo trabajé normal y hoy me presento a entrenar normal, así que nada de eso. Un abrazo. Gracias, Jorge Mendoza. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Para vos, penal. No, para mí no. Para vos. Para mí, penal. Para vos. Sí, para mí es penal. Tiene toda la intención de desviar el balón con el codo. Toda la experiencia de David Luiz de poner el brazo y el codo. O sea, sabe cuándo no, y porque sabe que ese tipo de situaciones normalmente no se va a asociar. Entonces ahí pone el codito, y ese codito en el movimiento hace que la pelota... Él tenía abajo sí, el porque brazo. tenía destino Claro. arco, destino de red. Tenía abajo el brazo, Y pegado al cuerpo, pero cuando el balón frente- se le acerca y ve que con el Sí. cuerpo ya no lo puede tocar, Y después abre el cuando codito. en un momento, si uno sigue la secuencia de imágenes, ¿cierto? No sé, los árbitros no miran eso, ya analizan la jugada. Él cuando le explican dice, tengo el brazo atrás. Y mentira, él lo que hace es esto. Y él cuando le explica unos Así es. segundos le limpia y muestra el de atrás. O sea, dice, no, yo tenía el brazo atrás. Y él se aviva y pone el brazo enfrente y tira el codo para el a mí lo que costado. me llamó Y hace muchísimo la esto. atención... Yo comparto eso de la experiencia que decía. Sí, porque la experiencia, sabe, claro, sabe que no muy se le va a dicho, cobrar eso. muy dicho. Sabe que al experiencia pegar de al él, cuerpo sí. él... A mí lo que me llamó la atención es que Vigliano, que estaba en el VAR, no sé si es el mejor o uno de los mejores árbitros del fútbol argentino en VAR, o sea, es lo que menos errores ha tenido, y que él no lo haya llamado a Herrera para que venga a revisar esa jugada, porque desde un principio era polémica. Mínimo lo tenga llamado para que, bueno, vea al árbitro y decida él. Pero eso fue lo que me sorprendió. De que Herrera se ¿Sabe equivoque, qué? Pero, no me Germán, sorprende, porque es todos los domingos equivocarse, y me sorprende que le den un partido tan importante para que dirija a ese señor.
que para mí no está capacitado para dirigir esta clase de partido. Pero lo de Vigliano sí me sorprendió, de que no lo haya llamado para que venga a revisar el VAR. pudo haber sido expulsado Richard Ortiz. Exactamente. Sí. Era expulsión para Richard. Es verdad. Era expulsión, ¿sí? Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. No, y porque para mí tenía el brazo pegado al cuerpo y eso generalmente no se suele sancionar. Pero sí comparto que David Luiz fue inteligente, por así decirlo, y él sabía que... Tira el codito. Él sabía que teniendo el brazo así no se le iba a cobrar. Esto. Sí, el codito. Y hace el movimiento. Tira el codito y mueve. ¿Por qué no se quedó nomás ahí? Sí mismo. Y al tirar el codito quiere decir que tiene la intención de interrumpir. De cambiar el disparo de su destino. Y te puedo asegurar que si no era David Luiz y era Juan Pérez, le cobra penal. Pero como es David, no se lo cobro. Llega a Supermercados Stock Express el agosto liquida hasta el 6 de agosto, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Agosto liquida en Supermercados Stock Express. 12-11. Llega a Tupi agosto liquida, el evento más esperado de la temporada. Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de agosto. Te esperamos en el salón de ventas más variado del país. Boyani Músicos del Chaco, Call Center 569-9000. Comprá desde la web tupi.com.py. La gente sabe. 12-12. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Leandro Álvarez, el colega de Cubre San Lorenzo. Sí. A este paso, con lo que lo felicitó... Tapa de Olé encima. Tapa de Olé que vos enviaste hoy. Estamos hablando de un jugador que puede salir. Sí. Las felicitaciones de Suárez, internacionalmente. Está Norman Trinidad. ¿Cómo te va, Norman? Comandante, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gran saludo para vos, los que te acompañan y como siempre a la audiencia también. Bueno, contanos el partido antes de Cerro Porteño mañana en la olla a la tarde. Contanos, Norman, novedades, cómo está el plantel, cómo está todo en Trinidad. Estamos bien, comandante, estamos bien, estamos también contentos porque lo de Luis de la Cruz no fue muy grave, que es algo que nos preocupó un poquitito, y mañana nos toca Cerro Porteño. Estamos con una seguidilla de partidos contra rivales muy pesados, Olimpia, Cerro, después tenemos Luqueño y Libertad, así que bueno, por un lado está bien que nos toque ya tan temprano, y estamos preparándonos de la mejor manera. Hoy a las 5 de la tarde de entrenamiento, estoy llegando ahora al campo para acompañar a los muchachos, y de la mejor manera con el espíritu arriba y fuerte para mañana. ¿Qué pasa con las 2 derrotas consecutivas, luego la rehabilitación? Contanos. Sí, comandante, mira, en clausura no empezamos con el ritmo o demostrando las intenciones que teníamos en comparación a los otros equipos que entraron fuerte en pos de las necesidades por las cuales pelean, y yo creo que eso nos pasó un poco factura y rápidamente nos pusimos en campaña para resolver esa situación. En el partido Olimpia, como presidente, yo considero que ya se vio un cambio en la actitud de nuestro equipo, que para mí es muy importante porque plantel hay, pero hay que querer las cosas, hay que querer lograr grandes cosas, y eso a veces uno se olvida o se acomoda. Y bueno, yo creo que pasó 100% por ahí, y en eso estamos trabajando, y mucho ya se mejoró en el partido pasado. Presidente, los que están a préstamo de Cerro no pueden jugar, ¿verdad? Salcedo y Del Valle, ellos están descartados. Están descartados. Presidente, ¿y a qué le atribuís? Recién hablaba de que le costó el arranque. ¿A qué le atribuís este arranque de Trinidense que es diferente a lo que es el Apertura? ¿Porque ya los rivales les tienen más respeto a ustedes, lo estudian más, o por algo propio de Trinidense? Germán, ¿cómo estás? Y mira, yo le atribuyo, yo le doy mucho valor a lo psicológico en el fútbol, ¿verdad? Porque en lo deportivo, repito, tenemos plantel y todo lo que rodea la parte física, técnica, táctica, estoy tranquilo, ¿verdad? Solo que en estas cosas uno, cuando uno de repente gana demasiado, tu cerebro te empieza a jugar en contra. Cuando perdés demasiado, o sea,
no es fácil mantener una estabilidad, una estabilidad psicológica, porque los factores, la coyuntura cambia fin de semana tras fin de semana y vos te encontrás cada fin de semana con un equipo que pelea por algo y que en ese momento ellos pueden llegar con una motivación del 120% porque están peleando cosas de vida o muerte y se pelean y juegan con un equipo que quizá viene con un poco menos de preocupación. Entonces hay que el arte, como dice mi viejo, hay que ver siempre de que el conejo no coma la zanahoria, y tiene que estar siempre un poco más hacia adelante, y eso no es fácil hacer. Y bueno, eso yo creo que fue un poco lo que nos afectó, y me incluyo, porque inconscientemente uno a veces se olvida, y cuando se corta un torneo y tener un mes de descanso, a veces perdés también el ritmo, cuesta psicológico, siempre hablando, cuesta volver a retomar esa garra con el cuchillo de los dientes. Y bueno, pero son cosas que es importante reconocer primero. Una vez que reconocer es trabajar sobre eso, y nosotros estamos en ese camino de vuelta, de volvernos ambiciosos de más de vuelta, que es la energía que necesitamos para salir afuera y pelear y hacer la guerra ahí con los muchachos por lo que queremos. Y bueno, no mantenemos el panorama actual del Chinidense. Gracias por este tiempo. ¿Y Beto de la Cruz cuánto tiempo fuera? 4 semanas, comandante. 4, un mes. Gracias por tu tiempo, Norman, muy amable. A la hora para ustedes siempre, un gran abrazo. Gracias. Norman Rieder, presidente del Chinidense. Agosto Liquida llegó a Punto Farma. Hasta el domingo 6 de agosto podés ahorrar hasta 70% de descuento en todas las categorías. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. En Club hay descuento para los que necesitas para tu Acti, cervezas, vinos, choricitos, carnes. Descarga la app y viví una nueva experiencia en compras. Club, el súper que más te conviene. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresá a visionbanco.com y conoce todos los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábados en distintos comerciales aliados. Visión, más digitales, más humanos. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas. Para inversión o vivienda, salidas a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Llámanos al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Si sos profesional de la salud, podés ser parte de Comesipar. Asociate solo por 92.000 guaraníes. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción. Decía Fabián en el análisis, y creo que coincidimos todos, Juan Espínola, gran partido ayer. No, hubo puntos muy altos individualmente en el Olimpia, y yo creo que Juan fue quizás el más destacado del Olimpia. Muy buena actuación. Porque hubo otros partidos, por ejemplo, en algunas salidas sí, que dudaba. Algunos rebotes innecesarios. La salida que se complicó en una, sí, casi al cierre. Pero igual a lo largo del partido fueron 9-1. 9 buenas y una que se le complicó. Sí, muy bien. Y el que venía haciendo muy buen partido, que para mí hay un detalle en la jugada del gol, es Romaña. Porque Romaña había sido un partido bárbaro, pero en la jugada del gol le pasó algo que le suele pasar a los centrales cuando ya llegan a un tope de desconcentración o cansancio, que miran el balón y no miran a su zona. Si ustedes miran bien la repetición de la jugada, él lo está mirando a Gabigol cuando engancha y va a centrar, pero se pierde su objetivo, que era Bruno Enrique, exactamente. Y ahí le gana el salto y le pasa, le calcula mal. Pero después había tenido un gran partido Romaña. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. ¿Sabes lo que significa darle un grito a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo 1.950 millones en premios. El nuevo Pozo Misterioso 150 millones. Una Toyota Rush 100 millones. Una Fiat Fastback. Una Mazda CX-30 1.800 millones. NTS por Emoy. Tengo una super noticia para vos. Llegó Super Agosto de Super Espuma con 35% de descuento en productos seleccionados. Acércate a nuestras tiendas o escríbenos al 0974 20 20 25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Anímate a ganar millones con Vivant en sus salas de juego. Andá y divertite y sé un ganador con Vivant. Abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Allan número 11, edificio Vivant. Seguinos en redes como Casino Vivant. Vivant, la vida es un juego. Es fácil mirar desde el sofá o del lugar donde uno estaba. Pero era para pie izquierdo o para abrir el tiro de Walter, porque él deja el pie, como que deja el pie, ¡pum! Claro, porque patea. Le da con el empeine, era abrir el pie. Era abrir el pie, o la pierna izquierda.
Sí, pero fue una jugada muy rápida, pero, a ver... ¿Le sorprende? Yo digo que si vos jugás en una posición, tenés que saber responder en esa posición. Claro. O sea, vos siendo arquero, no me sorprendió. Tenés que tener el reflejo para si te pica mal, si exacto. te sucede y si vos jugás de 9, tenés que estar preparado eso. Vos tenés que pensar de que el otro va para allá. A ver, Bruno Enrique, él ya sabía de que, o desconfió de que Romaña podía fallar o no saltar bien. Y bueno, y estuvo porque ahí. En este tipo de serie es como un penal. Exactamente. O sea, tener estas situaciones es... Yo creo que sí, bueno, las comparaciones son odiosas, pero por ahí si le quedaba un tacuara no te falla eso. Venía a Bristol y aprovecha el agosto liquida 2023. Puedes llevar de todo miles de productos con descuentos increíbles. Acércate a una de nuestras 80 sucursales. Compra online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Shorty. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Shorty. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Shorty con la calidad de la cooperativa Shortitzer. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Ahora el desafío está seguramente en plantear de una manera distinta el partido de vuelta. Allí está porque jugar así a la defensiva no da para la revancha. Por eso, porque muchos dicen, no, el resultado 1-0 está bien, se puede dar vuelta. Pero ¿qué pasa? Ahora, Olimpia sí o sí tiene la velocidad que tiene el jugador de Flamengo. La obligación de ir a buscar el partido, por lo menos por un gol para empatar la serie. Pero ¿qué pasa? Flamengo tiene jugadores rápidos y sabe jugar el contragolpe también. O sea, que es un arma doble filo. No da para alocarse desde el comienzo, o sea, desesperarse en entrar. Partido largo, inteligente. El gol puede venir en el primer tiempo o en el segundo. Sí, y marcar de la mejor manera cuando uno ataca, porque ese es el gran error. Uno ataca y se olvida de marcar. No, hay que marcar cuando uno está en ataque. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Si te quedaste sin tu autito Ferrari, Shell te da la revancha por tiempo ilimitado por cargas de 50.000 guaraníes de cualquier combustible. Te llevas tu autito Ferrari o una batería. Encontrá las estaciones adheridas en las redes sociales de Shell. Shell, porque lo que cargas importa. ¿Qué cambios harían para la vuelta? Salazar, y para mí es necesario lateral. El regreso de Paiva, por ejemplo. Paiva, yo creo que con la movilidad que tiene, que es rápido, le va a cambiar un poco la cara a la parte ofensiva del Olimpia. ¿Y Salazar lateral y Alessandro en el medio? Sí, para mí Alessandro tiene que jugar en el medio, para mí. Pero me gusta más en el medio que cuando vos le des la pelota a ellos va a hacer otro planteo tiene que ser inteligente, chiqui. Si vos te vas a atacar, va a tener otro diseño el partido. Sí, es lo que hablamos recién. Si vos le dejas espacio. No, es que si vos te propones atacar como local va a ser otra figura el partido, va a tener otra manera de juego. Está Diego, ¿cómo te va, Diego? ¿Cómo te va, Arturo? Un saludo para vos y a los compañeros. Bien. Bueno, Ernesto Rosato, mucha fuerza él y la familia, ¿sí? Sí, señora, sí. Estábamos en contacto con él recién, mucha fuerza, querido Ernesto. Mucha fuerza. Su presencia hoy no está por otros motivos, así que mucha fuerza, Ernesto Rosato. Mucha fuerza. El partido de ayer, te hablamos largo, para Federico Río no fue penal, ¿verdad? Sí, no fue penal. No. Así nos dijo a nosotros. ¿Y para vos? Y para mí generó polémica, Pero no responde. ¿Para vos? Para mí no. ¿Para vos? Para mí sí penal. ¿Para vos? Penal. Para mí sí. Bueno, y hablamos, estas son las cosas que se plantean ayer respetando a Federico Río, ¿verdad? Sí, por supuesto. No sacamos nada, cada uno tiene su opinión con relación a esto. Y hablamos con Jorge Mendoza, que aclara que él no fue separado del plantel de Luqueño como se está diciendo. Que está trabajando, que sí tiene otros problemas que no son futbolísticos, deportivos, pero esto que no está fuera del plantel principal. Jorge Mendoza, Luqueño. Con Jorge Mendoza, ¿cómo toma esto de Luqueño? Contanos cuál es el cuadro de la realidad tuya en el plantel hoy. Nada duro, normal, entrenando normal con el grupo, haciendo las prácticas de fútbol, todos los entrenamientos normal, sin ningún inconveniente. Se dijo muchas cosas que obviamente son mentiras, yo no tengo ningún inconveniente, no estoy en el freezer, nada, si hoy por ahí no estoy para el partido del sábado es por decisión técnica, lo hablé con Julio, con quien tengo una relación muy buena porque nos conocemos de años de haber compartido mucho vestuario y él conoce los momentos de cada jugador, yo también soy autocrítico y por ahí no estoy pasando un buen momento, tanto yo como muchos compañeros, ¿verdad? Y se ve reflejado en los resultados.
y bueno, él como entrenador tiene que tomar decisiones, ver quién está mejor por ahí para este momento, que hoy en día lo más importante es que Luqueño vuelva a ganar, necesitamos ganar, pero nada raro, no se hizo muchas cosas que son mentiras. Yo estoy bien entrenando, como te dije y te lo vuelvo a decir, yo tuve una charla con Julio, lo hablamos, que por ahí, por el momento también extrafutbolístico que estoy pasando, que no es bueno, es conocimiento público. Justo esta semana también recibí otras cosas, especialmente con el tema que vengo pasando, y bueno, se tomó esa decisión de no estar para este partido, pero siempre fue hablando con Julio, como te digo, tengo una relación muy buena porque nos jugamos mucho tiempo juntos, y él vivió también situaciones como esta, estaba jugador y sabe que a pesar de que somos jugadores, somos seres humanos, que por ahí tenemos buenos y malos momentos, altibajos, y bueno, hoy en día a mí, como te digo, a muchos compañeros, por ahí no estamos en un buen momento, y bueno, se tiene, para eso somos un grupo, somos 30 jugadores, y cuando uno no está bien, tiene que aparecer el otro compañero, pero seguir trabajando, lo trabajo con el grupo, estoy muy bien con el presidente, con todos, con quien tengo una muy buena relación. Pero vos admitís que no está pasando un buen momento, Jorge. Especialmente fuera de las canchas, por ahí no estoy pasando un buen momento, que obviamente todo tiene solución, lo estoy trabajando con las personas encargadas, trato de estar fuerte mentalmente, esto lo vengo arrastrando desde el año pasado, de diciembre del año pasado, que no lo esperaba. Es un golpe muy fuerte, no solo para mí, sino para mi familia mismo, en general, para todos, para mi mamá, mi señora, mis hijos, y bueno, obviamente eso para el hincha no le importa, el hincha quiere que uno rinda, que esté dentro de la cancha, que gane su equipo, ¿verdad? Pero bueno, somos seres humanos, hay que ponerle pecho a esto, saber sobrellevar, lo estoy trabajando, obviamente justo también viene el hecho de que no se dan los resultados, no se gana, y bueno, después se empieza el malentendido, a decir muchas cosas que no son ciertas. Soy un jugador y puedo estar bien, puedo estar mal, puedo estar suplente, no suplente, jugar titular, es parte del fútbol, y hay momentos, y uno se tiene que volver a preparar, lo estoy haciendo, como te dije y te vuelvo a decir, lo hablé con Julio ayer, me prepararé para estar el siguiente partido, si así él lo dispone, o si no, para cuando me toque volver con todo, porque amo jugar al fútbol, es lo que me da la alegría, es lo que le da de comer a mi familia. Hoy en día defiendo la camiseta de Luca, a quien le debo mucho, entonces trataré de retribuir todo eso dentro del campo de juego cuando me toque volver a estar, pero no hay nada raro, no hay que polemizar ni buscar nada raro. Ustedes me conocen, saben que soy un profesional 100%, nunca tuve ningún inconveniente en ningún club, ni con ningún técnico, ninguna institución, entonces no hay nada raro, es que no paso un buen momento, y bueno, hay compañeros que por ahí hoy en día están mejor y se merecen jugar, entonces yo trabajaré para volver a ganarme un lugar, a volver a tener esa confianza de jugar, y obviamente eso es en base a trabajo, sacrificio y humildad, trabajando en silencio, como se dice. En este caso Jorge Mendoza, compañero, digo, y hablamos con Claudio Duarte, tan discutido lo del penal, ¿no? Sí. Hoy juega General Caballero, el técnico de General Caballero, enfrentando a Libertad. La charla comienza con la jugada tan polémica. Creo que sí, porque hace un movimiento para sacar ventaja. Por ahí si se queda bien parado con la mano pegada al cuerpo, tal vez no haya sido penal, ¿verdad? Pero hace un movimiento, gira el cuerpo, gira el tronco más o menos, y con la mano pegada al cuerpo, pero saca un poco de ventaja, ¿verdad? Porque al mover el cuerpo extiende la zona donde cubría el arco, ¿verdad? Creo que debía ser penal, pero no cobro. ¿Y el partido de hoy? Contanos ante Libertad en Tuyuguá. Difícil, don Arturo. Tienen 4 de 4, ganaron los 4 partidos, último campeón. Pero venimos con nuestras armas también para tratar de hacer un buen partido. Venimos de ganar un partidazo, creo un partido clave ante un rival directo el partido anterior ante Luqueño. Y bueno, venimos bien, creo que estamos paso a paso sumando los puntos que necesitamos para estar tranquilos. Difícil, un rival difícil, creo que van a poner el equipo alternativo que es para ellos, pero el plantel que tienen ellos, la jerarquía de todo el equipo Libertad, todos sabemos. Entonces nosotros vamos a tratar de estar a la altura de este compromiso, vamos a hacer lo mejor posible para tratar de llevar un resultado que
sume para nosotros. Troadio, justo eso te iba a preguntar, si te cambia algo la planificación que Libertad no ponga todos los titulares, o de la misma manera atendiendo que, por ejemplo, ante Ameliano rindieron muy bien ellos. No, nosotros el partido anterior vimos contra Ameliano y sabíamos más o menos que iba a ser ese el equipo por la seguilla de partidos también que tienen, por el rival difícil que tienen en Copa, que es Fortaleza. Van a tratar, me imagino que van a tratar de revertir, obviamente, el resultado que tuvieron el otro día. Pero tienen, como lo manifestó su entrenador mismo, ellos tienen un plantel rico, frondoso, uno de los mejores de nuestro fútbol, y respetamos nosotros eso, pero vamos a tratar de hacer un buen partido y tratar de puntuar acá en la cancha de Libertad. ¿Tu equipo ya está confirmado? ¿Se puede conocer o todavía no se lo diste a los jugadores? No, la única modificación va a ser la inclusión de Machuca, el juvenil, por Hernán Pérez, que tiene una baja de 1 o 2 semanas por una rotura fibrilar que no fue tan grave, ¿verdad? Pero está descartado por ahí bien. Y bueno, Diego, vamos a cerrar. ¿Tenemos tiempo para ir con Loma Rieder? A ver si producción lo avisa. Sí, señor, tenemos tiempo. Bueno, tiempo. correcto, Adelante. Diego. Habló comenzando, él mismo decía Beto de la Cruz, que al final de la charla decía para un mes de fuera. No es tan grave, lastimado el partido anterior. ¿Y cómo está Trinidense Norman Rieder? Estamos bien, comandante, estamos bien, estamos también contentos porque lo de Luis de la Cruz no fue muy grave, que es algo que nos preocupó un poquitito. Y mañana nos toca Cerro Porteño, estamos con una seguidilla de partidos contra rivales muy pesados, Olimpia, Cerro, después tenemos Luqueño y Libertad. Así que bueno, por un lado está bien que nos toque ya tan temprano y estamos preparándonos de la mejor manera. Hoy a las 5 de la tarde de entrenamiento, estoy llegando ahora al campo para acompañar a los muchachos y de la mejor manera con el espíritu arriba y fuerte para mañana. No empezamos con el ritmo o demostrando las intenciones que teníamos en comparación a los otros equipos que entraron fuerte en pos de las necesidades por las cuales pelean y yo creo que eso nos pasó un poco factura y rápidamente nos pusimos en campaña para resolver esa situación. En el partido Olimpia, como presidente, yo considero que ya se vio un cambio en la actitud de nuestro equipo, que para mí es muy importante porque plantel hay, pero hay que querer las cosas, hay que querer lograr grandes cosas y eso a veces uno se olvida o se acomoda. Y bueno, yo creo que pasó 100% por ahí y en eso estamos trabajando y mucho ya se mejoró en el partido pasado. Presidente, los que están a préstamo de Cerro no pueden jugar, ¿verdad? Salcedo y Del Valle, ellos están descartados. Están descartados. ¿A qué le atribuís? Recién hablaba de que le costó el arranque. ¿A qué le atribuís este arranque de Trinidense que es diferente a lo que es el apertura? ¿Porque ya los rivales les tienen más respeto a ustedes, lo estudian más? ¿O por algo propio de Trinidense? Yo le doy mucho valor a lo psicológico en el fútbol, ¿verdad? Porque en lo deportivo, repito, tenemos plantel y todo lo que rodea la parte física, técnica, táctica, estoy tranquilo, ¿no? Solo que en estas cosas, cuando uno de repente gana demasiado, tu cerebro te empieza a jugar en contra, cuando perdes demasiado, o sea, no es fácil mantener una mentalidad, una estabilidad psicológica, porque los factores, la coyuntura cambia fin de semana tras fin de semana y vos te encontrás cada fin de semana con un equipo que pelea por algo y que en ese momento ellos pueden llegar con una motivación del 120% porque están peleando cosas de vida o muerte y se pelean y juegan con un equipo que quizá viene con un poco menos de preocupación. Entonces hay que el arte, como dice mi viejo, hay que ver siempre de que el conejo no coma la zanahoria y tiene que estar siempre un poco más hacia adelante y eso no es fácil hacer. Y bueno, eso yo creo que fue un poco lo que nos afectó y me incluyo porque inconscientemente uno a veces se olvida y cuando se corta un torneo y tenés un mes de descanso, a veces perdés también el ritmo, cuesta psicológico, siempre hablando, cuesta volver a retomar esa garra con el cuchillo de los dientes. Y bueno, pero son cosas que es importante reconocer primero, una que reconocer es trabajar sobre eso y nosotros estamos en ese camino de vuelta de volvernos ambiciosos de más de vuelta, que es la energía que necesitamos para salir afuera y pelear y hacer la guerra ahí con los muchachos por lo que queremos. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande.
Muy bien. Espectacular. Estamos cerrando, Diego, ¿te parece? Sí, señor, sí, señor. Hasta más tarde. Hasta más tarde. Gracias, Diego, y van con los compañeros Fabián, hoy en Cancha de Libertad. Así es. ¿Vos estás ahí? Así es. Para partido entre General Caballero, Libertad General Caballero. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos COP, el sabor de la familia. Gerardo, ¿por qué no le llamás a Federico Ríos? Y yo hice un ratito porque tengo que hacer una grabación con Rodrigo. Ahí ya llega el amigo ahí está Francisco López. Y va a explicar por qué hay que darle a Federico. La puta, ya comienza a dar un... Vení, sentate acá y dejate de discursear. Vení acá, abajito una silla. Encima llega a las 12. ¿Qué hora es? Te queremos escuchar primero acá. Por eso te estoy diciendo, se te está esperando. Ahí que venga y salude primero. No, porque ya empezó a hablar ahí. Sí, polémica, le gusta. Vamos con eso, vamos. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. No, me atropella, amigo, si fuera, me dice, dame un penal en la historia pero de allá que se corre otra cosa, harina de otro costado, pero fue penal, hermano querido. No, pues ese es un chiste de mal gusto. Vamos a argumentar. No, ese cobró el árbitro del viejazo. Si la pelota no entraba no era gol. Lógico. Cuando decimos por qué no fue penal se deduce que tenés que haber sido. Todas las opiniones son atendibles. Así es. Hola Arturo, no. Saludos para todos. Hola. Parece que si uno dice fue penal, tiene razón. Y el otro dice no fue penal, tiene razón. Esa es la polémica que depara el fútbol. Germán Cafa dice no hay reglamento cuando mueve el brazo, dice Germán Cafa. Dice Germán Cafa, ¿qué me van a decir a mí? Dice Germán Cafa, sí, hace un movimiento. Como que estira el brazo, pero vamos a escuchar a Federico que discurseó. Oscar Delgado, saludo doctor, mandó hoy una reglamentación clarita. Clarita. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal a todos? Un saludo para vos, para todos los compañeros del piso y la audiencia. Espera un ratito. Perder tiempo. Pues acá parece que todo el mundo quiere tener razón. Y vos te mereces putearlo. Espera un ratito. Dice en la parte final. Toque el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, por ejemplo, haciendo un movimiento en dirección al balón con otras partes del cuerpo. ¿Eso es lo que vos decís, hermano? ¿Eso es lo que vos interpretás? Y sí, entiendo que a eso se refiere, sí. Bueno, ustedes se quedan en el debate con el debido respeto con Federico Río. ¿Para vos no era penal? Para mí no. ¿Para vos? Penal. ¿Para vos? No. ¿Para vos? Penalazo. Para mí penal. Ella va luego Germán al otro extremo. Sí, porque me da rabia porque cuando pero vamos a respetar a no Federico. No hace falta que le ayuden los poderosos. ¿Por qué le ayudan los poderosos? Fue penal. Fue penal. ¿Por qué fue penal? Porque hace un momento antinatural y desvía la pelota para que no sea gol. Tira el codo. Él tiene la mano pegada y cuando ve que no llega con su cuerpo parado, abre el codito y la desvía. Toca la de Flamengo, ¿qué me van a decir? ¿Sabe qué le enseñó? Toda la experiencia tiró. Toda la experiencia. Bicho. Cualquier jugador que no tenga experiencia no va a hacer. Olvídate. De guantes blancos. Ahí está, guantes blancos. 36 años tiene David. No, a ver, antes de con Federico, porque después va a parecer que como que yo... Dos señores reglamento, Federico Ríos, vía telefónica, y a Francisco López aquí en la mesa. Escuchamos primero, porque le llamamos a Federico Ríos, árbitro internacional. La explicación, Federico. No, demasiado duro soy conmigo, niño, no soy señor reglamento, trate de interpretarnos, niño, no, ese es muy duro. A ver, vamos a partir de la siguiente base. Primero que nada, le consulto a la mesa o las premisas que debe pensar un árbitro. Primeramente, ¿pegan la mano? Sí, pegan la mano. Ahora le pregunto, le cortamos la mano a David Luis y esa pelota sigue pegando en su cuerpo. Primer punto, él lo tenía pegado al cuerpo. Segunda premisa, él con la mano agranda más el volumen del cuerpo, ocupa más espacio dentro, tratando de defender ese balón para que no vaya al arco. No veo yo eso, porque el balón, exactamente donde le termina pegando el balón es en el antebrazo. Yo veo que es en el antebrazo, no así en el codo. Pero porque lo miré, mira, para mí me encantaría poder decir lo que quieren escuchar la gente, pero lamentablemente la regla es la regla y las premisas para estudiarla.
es una mano, es mano sí, es voluntaria o es involuntaria, es involuntaria, está en posición correcta, está en posición correcta. Cuando hablamos del movimiento, hay dos movimientos instintivos dentro del cuerpo, perdón, no dentro del cuerpo, sino hay dos movimientos que el cuerpo hace normalmente, que lo haces de manera instintiva. Cuando te dieron una, vamos a hablar del balón, cuando te dieron un balón hacia el rostro, en forma instintiva vos tratás de cubrirte con los brazos, eso es categórico. Cuando juegan, y atiendan bien, cuando juegan los varones, ahí vamos a dibujar más o menos un triángulo, que la punta del triángulo, ahí Francisco se va a tener referencia, la punta del triángulo es en la boca del estómago y cubre toda la parte más íntima, hasta la parte íntima de abajo, porque son las zonas más sensibles del cuerpo, que cuando uno le viene el balón o cualquier artefacto hace ese gesto, y voy a utilizar un término en guaraní que es mucho más expresivo, ñandemoshaí, nos arrugamos. ¿Por qué? Porque tratamos de cubrirnos la parte más sensible del cuerpo, que es la parte del estómago, la boca del estómago abajo y la parte íntima, el varón. La mujer es el triángulo a la inversa, porque ellos se cubren normalmente, no se sanciona mano eso jugando fútbol femenino. Federico, aquí no es cuestión de hombre, mujer, él, ella, la cosa. Es por una cuestión de cuestión de tiempo. No, pasa que a las 2 ya termina el programa, Federico, y tenemos que cerrar la idea. O sea, te llamamos por la situación puntual allí. Por eso, por una cuestión de tiempo, pues ya estamos. Para mí no, mano. Para mí no, mano. Perfecto, ya está la opinión de él. Sancionable, ¿por qué? Porque el gesto que él hace y ese gesto del codo que todos ustedes ven, por favor, repasen la imagen, van a ver que ese gesto del codo hace después de que el balón impacta en su brazo, y ese es un gesto rebote ya que tiene. Y si le cortamos, como yo siempre digo, si le cortamos el brazo, sigue pegando el balón en el cuerpo de David Luiz. Lamentablemente no llega a categoría penal. Pega la mano, pega la mano. No sancionable, no sancionable. Está bien, lamentablemente para vos, Federico, no llega a ser penal, pero bueno, para nosotros lamentablemente sí es penal. Está bien, son opiniones respetables. Para vos. No, claro, para mí, para niños, para mí, le saca el codo y pasa la pelota, pasa el balón. Sí, pero el codo no se hace pero antinatural, porque esa es la hay jugadas que son que vos te podés agarrar el librito y otro no, porque el tipo abre el codo y le pega, porque ahora ve que la pelota él no alcanza a pegarle con el cuerpo. Te pregunto, te pregunto a la mesa y a Germán, te pregunto. Sí, pregunta. Dame un penal en la historia del fútbol. No me interesa. Dame eso. un penal, de un penal que se haya sancionado así, con la mano pegada al cuerpo. Yo te doy un penal reciente, ayer, que ni siquiera 24 horas pasaron. Y bueno, ese fue penal. Y no se cobró, entonces no es penal. Mañana, ¿cómo que es penal? No se cobró. No, porque no está reglamentado. Porque la regla te dice que la mano pegada al cuerpo no es penal. No es pegada al cuerpo, porque él abre el codo y pega el codo. Abre el codo. Pero sigue pegada la mano. ¿Qué tiene que ver? Yo puedo tener el brazo así, pero hago esto y... No, si haces acá arriba, en el ángulo arriba, cerca... Dice en el reglamento arriba. Dice arriba o abajo, en el costado. Claro que dice. Claro que dice. Claro que dice. Antinatural. Y eso no es antinatural. Este es natural. Pero dice la regla. A Federico se fue. No está en línea. Espera. Después manda a Federico que es incompleto. Esto lo mandó Oscar Delgado. No todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen infracción. Claro, eso sí. Cometerá infracción el jugador que, 2 puntos, toque el balón de manera voluntaria. Es la de Brock, por ejemplo. Con la mano o el brazo. Sí. O el codo. Por ejemplo, haciendo un movimiento en dirección al balón con estas partes del cuerpo. Ahí está clarito, penal. Sí, pero eso es haciendo un movimiento con la mano suelta, Arturo. Él tiene pegado el brazo. ¿En dirección de qué? Y bueno, no agranda el volumen del cuerpo. Lamentablemente es así. Lamentablemente no. Yo solamente narro lo que dice el reglamento. Acá lo que pasa es que nos impresionamos por una sencilla razón, porque el balón lo termina pegando en la mano de pleno. Eso no es discutible. Del brazo en realidad. Federico, me voy a otra jugada. ¿Roja o no roja? No me voy a salir con la regla 3, inciso C del centro, no. ¿Roja o no roja para Richard Ortiz?
el nivel para mí era era la siguiente amarilla, para mí sinceramente. Amarilla. Por el nivel de arbitraje, Roja. el nivel de arbitraje que venía. Y aquí ese es para el señor reglamento Ríos, señor reglamento López. Roja era. Roja. Y Roja era. cambia para Amarilla. Amarilla. Pero Amarilla. o sea, él se ajusta Amarilla al para- nivel de arbitraje, o sea, no al reglamento. No, a ¿viste? nivel de A nivel de arbitraje. arbitraje. Entonces, ¿qué estamos? ¿A nivel de arbitraje o reglamento? No, siempre Eso es expulsión. Porque va directamente a romper para el mí es tobillo. rojo. Para mí es Es rojo. expulsión, era expulsión para... Y la intensidad, ahí lo que se analiza, vamos a... Y la intención también. No. En ese tipo de jugada vos no podés analizar si hay intención o no hay intención. Él va a la disputa de la pelota. Lo que se analiza en ese tipo de jugada es intensidad, media, alta, alta, baja y velocidad. Entonces, él va a una intensidad para mí media, alta, sale, se arriesga demasiado Richard y sí va con la plancha y lo toca con la plancha. Después el toque secundario que lo toca con la rodilla ya es secundario producto del movimiento del cuerpo. Pero él va con la plancha. Si quería lo podía echar. Si quería lo podía echar. Pero no es si quería, Francisco. Ahí hay que argumentar una situación. La vara con que venía dirigiendo. Es otra cosa, pero reglamentariamente hablamos, no de línea arbitral, hablamos de reglamento, siempre, yo al menos. Claro, sí, nosotros estamos juzgando la conducta en línea general, o sea, debería, ¿verdad? De la conducta en línea general, porque de repente una mano cobran o una falta cobran. Sí, pero eso es ahí es donde entramos siempre, la falta están participando, Federico. Ahí yo le critico al árbitro cuando una falta fuera del área sí sanciona y dentro del área no yo sanciona. volviendo a la jugada del penal nomás digo, hagamos el ejercicio con toda la audiencia, todos los que están escuchando, hagamos el ejercicio con la jugada del penal. Un penal que se haya sancionado con la mano River pegado. Boca pregunta, juegan con Flamengo en el cancha de River. Pero dime imaginación, Arturo. Sí, claro. Por eso pregunta. Y no, pero vamos a... vámonos. que en el fútbol pues River Flamengo o Boca en el Bombonera. Y eso hace David Luiz. ¿Qué hace David? Caemos pero ahí vamos. Siempre caímos Pero, en la aportación de apellido. Si ayer el central central era un juvenil de 17 años que no lo conoce nadie, patea Gabigol y porque así, porque los Romaña árbitros se manejan hace así, por más que le penal den para la Flamengo. Penal que se haya cobrado, cobran diferente. Vamos al penal, La camiseta, al penal de penal Botafogo Guaraní, si es opuesto, si entra dentro del área de Santander y se excusa Cheche así. No, el penal que le cobran en contra a Newell el otro día, ¿por qué se lo cobra? Porque Newell y pues juegan en Brasil. Dame un penal que se haya cobrado así, uno, dame. Luis Cacabelo dice muy correcto lo de Federico. Germán toma mucho partido. Por vos. ¿Toma qué? Que toma tomando partido a favor de Olimpia. No, nada que ver. Germán, No hable cosas que no son, no, nada que ver, nada que ver. Incluso dijiste que para Richard sí era expulsión. Claro, inclusive el penal que le cobran a tu equipo Guaraní, yo estaba en dudas. Y después le pregunté a tu propio central y él me lo confirmó que hubo un toque, imagínate. Así que no pero no todos los toques van a ser penales, sino todos los toques. Sí, pero ahí entra ese otro. Sí, fue penal. Otro tema. Vamos a centrarnos en el penal y la aplicación. No, porque justo habló Cacabelli y hablamos de eso, Pancho, por eso me estoy centrando. Y si te molesta que vaya por otro lado, espera, va. Quiero eso, Arturo, sobre el punto nomás. Está Federico Río, Federico. Quería hacer una pregunta, Federico. Sí, adelante, Víctor. No, vos querías hacer una pregunta. Te escuché ahí en el fondo mientras estaban... Sí, le quería preguntar a Germán que se tome un poquitito la molestia después por ahí, porque yo estaré equivocado. Cuando él habla del codo, siempre va a le pegó en el antebrazo. Y ese movimiento, permitime terminar, ese movimiento que se puede observar del codo es después de que el balón haya impactado en su antebrazo. Que vuelvo a reiterar el ejemplo que siempre lo doy por comodidad, es si le cortamos el brazo, ¿dónde le pegaba la pelota? Para mí en el cuerpo, sí, para mí también. Ahora, Pancho, no, me está apuntando a mí. Bueno, listo, Federico, ¿está bien? ¿Es tu forma de ver y pensar? Para mí no, para mí fue penal. Ahora, y hay intención del marcador central, David Luiz, de sacar el balón, de desviar el balón sobre con el punto nomás, sobre el punto. 3 árbitros hay ahí. Está el árbitro principal, está el árbitro VAR, está el asistente VAR y probablemente había un supervisor de VAR, que eso generalmente en partido come bola ahí, ¿verdad? Maldad sí estaba ayer. Para los 4, entendido en regla, para los 4 no fue. Yo voy a entender si había disparidad y todo en el VAR y uno decía, no, mira que ni siquiera fue al VAR porque no lo llaman, coincide, se escucha del audio que no lo llaman y dicen, está bien lo que se cobró y está bien lo que se cobró. Entonces,
4 tipos entendidos en regla, insignia FIFA, te están diciendo que no. Porque cuando vimos un penal así. Bueno, yo te hablo de otra cosa. Yo soy un entendido del fútbol porque jugué 27 años del fútbol. Sí, bueno, ¿y cuándo entonces, si hablamos de entendido, hablamos de los dos lados. ¿Cuándo te cobraron un penal? ¿Cuándo viste un penal así? Un montón. Un montón, en contra y a favor. Sí, un montón a favor y en contra. En torneo amateur y profesional. Dame un video. No me venga a hablar de entendido o no entendido. ¿Me entendés? No hay. No me venga a hablar, Pancho, de eso, entendido o no entendido. ¿Sabes por qué no hay? Porque el reglamento es muy claro. Dice, mano pegada al cuerpo no es penal. Los árbitros manejan el reglamento a su convencimiento. Cuando les conviene, lo aplican, cuando no. No, ahí no vamos a entrar porque hay disparidad de criterio. Pero esta es una jugada donde no te permite. Si era un marcador central desconocido o un equipo chico, era penal, pero como era Flamengo y de Luis, periodismo no de imaginación. Y es así, no si mi abuela tenía huevo, iba a ser mi abuelo. Es el fútbol que vivimos, y más el fútbol sudamericano. Quizá en Europa no pasa eso, pero ¿Y dónde viste en Europa que se cobra? Menos se va a cobrar eso. Menos todavía. No se cobra. Justamente por eso David Luis hace el movimiento, porque él sabe que no le va a cobrar. La viveza ya sabía, pero tira el codito. Viveza, experiencia le metió David Luis. Sí, pero... Y Darío Herrera no me sorprende porque, bueno, uno lo sigue el fútbol argentino y es normal. Lo que sí me sorprende es Vigliano, que es un tipo que maneja bien el VAR, pero bueno. Y bueno, ¿qué más? ¿Cerramos? ¿No nos ponen de acuerdo, Federico? No. Yo creo, una situación nomás para no compararlo, hay que tener en cuenta que los últimos 6 años se cambiaron más de 92 partes de la regla de juego. Y en la parte más sensible sigue siendo la mano, pero en la última de hace 2 años donde se aclaró, donde tiene bien claro, o se trató de aclarar en el sentido más ya no, es en el 2005 se sacó el término intencionalidad de las reglas de juego, porque es imposible medir lo mismo. No creo que ningún jugador quiera tocar la mano intencionalmente, o sea, con la mano intencionalmente el balón cuando no lo debería hacer dentro del área. En este caso lo que se tuvo en cuenta es posición natural o antinatural, que era una discusión. Y si ocupa o no más espacio de volumen del cuerpo con relación a la defensa de su portería. Nada más que eso, para tener en cuenta. Si estaba en dirección de su cuerpo la mano, ya lamentablemente no se considera como tal. Bueno, está Federico, seguiremos charlando, gracias. Muchas gracias. Vení, Gerardo, por favor, porque queremos cumplir, vos sabés muy bien ayer. Gracias, licenciado, y le habla de Fleming. ¿Tenés los ganadores que pueden pasar a buscar? No, pero vamos a ir al aire otra vez, que ya están. Vení, por favor, que están los premios acá. Maneja tranquilo, maneja con cubierta Kumho Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumho Tire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial, ingresa a bemyflores.com. Regala Bemyflores. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 01814-34-771. Vamos, Gerardo, a repasar, porque ayer la sombrilla, licenciado Villalba, muchísimas gracias, ya vinieron a retirar los ganadores de la sombrilla, Gerardo, por favor, y de la caja mutual, ¿esto que se llama? Mochila. Damos los ganadores, por favor, de primero las sombrillas que son preciosas de Fleming, Medicina Prepaga, por favor. Los ganadores son. Sí, señor. Javier Peralta, 042, Víctor Morales, 106, Daniel Vera, 053 y Milena Velázquez, 222. Esos son los 3 últimos de la cédula. Repetimos, sí. Tienen que pasar por O'Higgins Andrade Telefuturo. Y ya retiró Gerardo Maldonado, 751. ¿Y los que restan? Los que restan, Javier Peralta, 042. Víctor Morales, 106, Daniel Vera, 053 y Milena Velázquez, 222. ¿Y la de Cacaca Mutual? Sí, señor, las dos mochilas, Gustavo Medina, 226 y Constanza Medina, 655. Repasamos, gracias, muy amable, dejamos en recepción. Sí, señor. Correcto, gracias, Gerardo, así cumplimos con los premios que teníamos ayer, estaban anunciando en la previa, y cumplimos con los oyentes. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móviles acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso
piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151 y 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol más octanos mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, vamos. Toma, Germán se calentó, Pancho se calentó. Van a cambiar No, pasa perdón, que yo... Perdón. Gerardo, mándale por teléfono a Luis, si me permite, Federico Río, Luis Cacabelo quiere el teléfono de Federico Río. Que me disculpe Federico Río, pero Luis Cacabelo quiere el teléfono de... ¿Quiere hablar con él? Sí. Óscar Acosta, buenas tardes, pero en la audiencia rota. Estamos discutiendo, Óscar Acosta, y vos me pones nervioso, sobre el penal. Para vos, Óscar Acosta, fue penal. Cuando decimos fue porque tendría que haber sancionado, y es nuestra forma de expresión. Para mí también. Para Germán Cafa también. Para el niño también. Pero Víctor Villalba no dice, no tendría que haber sido penal. Francisco López no, Federico Rico no. Vos, Gustavito. Penal, tranquilo nomás. Para vos, Gerardo, penal. ¿Y para vos, Darío? No. ¿No opinás? No, señor. No penal. No penal. Y bueno, son posiciones distintas. Así nomás. ¿Sabes qué la hace discutible? El movimiento. Lo que dijo el niño es peor. El movimiento. Dice el niño que le dijo David Luis, yo que tenía la mano sí. Esa es la parte ahí donde... miente, ahí es un mentirosillo, como diría Menchi. No, él no puede decir yo tenía la mano atrás. Tenía la mano atrás y ¿En qué momento cambió Darío? Ayer me dijo, por poco nos llevó la pelota en su casa y ahora no penal. Sobre Darío. Puede cambiar, puede ver y puede ver y puede cambiar. Claro, es cosa de sabio, es cosa de sabio cambiar de opinión. Mirá qué interesante lo que decís, no hace falta ser un sabio, es un proverbio y nomás. Es cosa de sabio cambiar de opinión. Lo más lindo en la vida, si vos reflexionás y estás convencido que cambia de opinión, no te mueras con la tuya. Esto y me voy. Yo le invito a Federico Ríos, porque al terco de Pancho no le puedo decir porque me así que no. Hay uno que de cámara hacia atrás se nota perfectamente cuando abre el codito así. Yo también veo eso. Y eso a mí me convenció de que sí está fue penal. Todo bien con lo que decía, espectacular, pero ahora yo te hago la invitación a vos. Busca en la historia del fútbol un penal que se haya sancionado así que no sea de la canchita, que sea un partido FIFA. No se cobra, no hay. ¿Y cuándo se va a cobrar entonces? Porque es reglamento FIFA, mano pegada al cuerpo, no se cobra penal. Es una mano pegada al cuerpo con sí. trampa. Ahí, ese tiro se venía abriendo. En la regla, en la regla pues no dice mano pegada al cuerpo, pero dentro que él haga un movimiento. No hay un inciso sobre eso. El cuerpo cuando se para. Te hago una pregunta. ¿Vos viste cuando hace así? Yo veo cuando hace. Siempre tiene la mano pegada al cuerpo. No. Igual aquí, siempre aquí tiene él pegada. Desvía. Aquí intuitivamente, la experiencia le dice. Sí, la experiencia, la intuición. Mueve. Es que él deja la mano acá. Sí, pero hace así. Pero despega en algún momento la mano del cuerpo. Y hace así. No, despega. Saca. Es que no él despega. sabe que no se le va a cobrar así la mano porque... Entonces, no se cambiana de... Si a mí me convence... Yo entiendo lo de Germán. Yo puedo cambiar de opinión porque dice... Por eso es que entramos Federico y Francisco que él sigue teniendo la mano. Sí, él nunca despega. Y esa se considera. O sea que si la pelota iba más arriba, él tiene la mano pegada, la sigue teniendo. Y hace esto para ahí sí. Hay un movimiento. Ese es un movimiento antinatural. Entonces, a buen entendedor, yo sé que frente a la mesa hay un nunca discuta contra una mula. Pero yo con mi cuerpo, si me pongo de espalda, tapo la cámara, agarro el 200.000 guaraníes, desaparece y no sé. No, en la mesa del fútbol aeronado habían 6 personas. Yo no toqué los 200.000 guaraníes. No. Hace una trampita, pues. Hace una trampita dentro de lo suyo ahí. Bueno, yo tapo la cámara. Reitero. Por el apellido que tiene se lo cobra. Claro. Si nosotros nos vamos a guiar por lo que a uno le parece, en este tipo de jugadas es el reglamento lo que el árbitro interpreta y lo que prevalece. O si no, vamos a hablar a mí me pareció que sí. ¿Y por qué me pareció que sí? Porque el color de la camiseta del otro era Flamengo y... No, vámonos a ceñirnos a la constitución del fútbol. La constitución del fútbol es el reglamento. ¿Qué dice el reglamento? El VAR puso esa toma que dice Gustavito detrás del arco. Sí. Y ellos tiran la toma de cámara que ellos creen que más analizaron. Sí, pero después en el análisis VAR tiran todas las tomas. Ahí no hay duda, ahí tira la de adelante, la de atrás. Hay una incluso donde no se nota la pelota, por ejemplo. Exacto, y reitero, o sea, para mí los 4 coinciden y al coincidir... Esta es la que vos decís, la que le pega atrás, la cámara. Sí, la cámara. Esa que está ahí donde hace el giro y le termina pegando en el codo. Hace el giro. Un tiro directo al arco con
En lo que sí 100% chance de que sea acuerdo, gol. Germán, contigo, es que sería muy argel que, por ejemplo, en la próxima fecha en Argentina el mismo árbitro te cobra un penal así. Pero yo después no dice creo. la cámara, pero en el vivo, Dios mío, en el vivo dice la cámara, en la jugada del penal. Pero Arturo, Después no ¿usted me puede tiene el explicar tiempo del cómo mundo es para pegado evitar. al cuerpo? ¿Cómo es Y así pegado? como tenía Así David como Luiz. pero en la cámara acá hace esto, se para. Por eso, despega el brazo del cuerpo. Por eso es penal. Estando pegado Sí, estando incluso- pegado. Ahora, incluso, si vos haces claro, esto, si él abre, claro si vos que es haces- antinatural. no, esta mano que vos tenés pegada acá, si vos haces esto, Sí. ahí sí es penal. Ok, entonces, como dice, Por eso te niño, digo, es trampa. no, patea más arriba, el tipo tiene el trampa. brazo pegado. Él El tipo sabe- tiene el brazo pegado y hace Él esto, sabe- no es penal entonces. No sé si es trampa, pero él sabe el límite de la regla. Déjese. Él sabe el límite de la regla, sabe usar a Él su favor. sabe la camiseta y el apellido que Luchito, tiene. Mario. Y sabe el árbitro que está en contra. Entonces, de que hoy está en malos centrales pueden hacer ¡pop! Claro. Y no es penal. No, pero si siempre decimos nosotros que el central tiene que saber cómo ir a Claro, la no, disputa de la así pelota. es. No, y pero yo- ahora al final no, ¿qué pero hacemos? yo le pregunto a usted. Le cortamos los brazos. Es más, la recomendación que baja desde la línea arbitral de FIFA luego es el defensor asume la responsabilidad y pone La línea siempre tiene que arbitral llevar la que mano baja de atrás. FIFA, perfecto, pero La línea que baja de FIFA, que los árbitros dirijan bien y cada vez dirigen peor. torneo es Pero- Lo que dice FIFA es todo un verso. Es un Se lleva verso. al arco, si no así hace movimiento, se lleva al arco. Gustavito. Perdón. La reglamentación dice que él tiene pegada abajo el cuerpo. Sí. Y cuando él hace esto, ¿qué hace? No abre. Busca la intención de Espera, desviar el espera, balón. yo voy a tener acá. Desvía el balón. Pero ocurre que tengo abajo y hago acá. Volvemos a ver, voy a graficar. Sí. Al Acá viene la pelota, acá viene la pelota, acá viene la pelota. ¿Qué hago? Yo tengo Usted no llega, abajo. usted no llega, usted no Pero llega. está abajo la mano, pero volvemos a ver. Tiene la intención de sacarla. Espera. Y sí. Yo en ningún momento saco mi mano. Pegada al cuerpo siempre. Acá viene. Sí. Sí. Yo estoy acá. Pegadita la mano ahí al bolsillo. Pero ocurre que yo hago esto. Sí. ¿Quiere sacar ventaja usted? Y, ¿Quiere sacar ventaja? y abro acá. Porque se ve esto de Sí, acá. exacto. Y no es penal. Sí. Claro, Es pero decir, quiere yo sacar ventaja. mantengo acá, pero saco ventaja acá. ¿Sabes lo que va a Explícame observar? nada. ¿Sabes por qué? Sí. Y bueno, te explico. Es penal. ¿Sabes qué va a observar el árbitro? Te va a decir, siempre tuviste la mano pegada y es una posición natural. Y ¿Cómo va a ser natural si yo abro? Y esa es la explicación reglamentaria, eso Pero es lo que no sé dice si en me el audio entienden. bar. Siendo natural, porque al girar el brazo claro. te va a quedar así. Ahora, lo tenés si pegado. vos tenías esta acá, saca así como ¿por Germán qué dice, te pones así? Gustavito, anda a sentarte. Si vos despegás, si vos abrís la mano, Ahí sí, claro. Ahí sí, Ahí pero no hay vos siempre forma. tuviste acá. Entonces todos los centrales van a empezar a estudiar ahora de que Vamos a la idea de poner la mano al lado del cuerpo. ¿Para qué el defensor pone la mano al lado del cuerpo? ¿Para qué? Y no sé, para no ampliar el radio del cuerpo. Mira, si Pero yo él tengo- está él haciendo Pancho. el movimiento. Él amplía, jodiendo. Yo veo lo mismo que vos. Vamos a hablarle a uno, por favor. Quiere sacar ventaja. Yo veo Claro, lo mismo. quiere sacar Claro, ventaja. veo lo reglamentario. De hecho, no quiere. No, Hace así. Capa, no es que quiere. No es que quiere, saca ventaja, no es que quiere, saca ventaja. Perdón. Desvía con ese movimiento, Perdón, desvía la pelota. Interfiere. Viene el referee y en el momento de la pausa y del bar, el niño que estuvo muy atento, no digo que ustedes no estén. Ahora justo estoy buscando la Y imagen. ocurre que dice el niño que él dice que le dice al referee, yo tenía los brazos atrás. se ve clarito. Pero mentira. Mentira. Si yo soy Experiencia, referee y vos me venís con esa, te voy a decir, mira Pillín. Un ratito acá, yo soy un Pillín. cambió la Oye, historia. digo, No me va a ganar. esa jugada, vos no tenías el brazo atrás. Exactamente. Penal. Porque me estás mintiendo. Sí, Claro. por tramposo. Entonces yo sí soy referee, como dice el niño. Y según David Luis, no, yo tenía los brazos atrás. Dice que al adversario cerca del un abismo no se para. Entonces, ¿sabes lo que un abismo no se para? Sí, Entre glúteo y glúteo. Entonces, yo... Sí. Ah, no sabía. No sabía esa altura. Un abismo no la sabía. ¿Y que te joda esto? Brillante. Yo tengo la culpa que vos no sepas. Y te encanta. Entonces, espera un ratito, voy a terminar, carajo. Perdón, me salió el alma. Yo, referee, pegada al cuerpo, pero vos me estás diciendo que tenía la mano atrás. Sí. Entonces le diría, si vos ni dónde sabía, me quedé mentir. Entonces yo me voy y le digo al bar, señores, esto es un pillín. Cambió de historia. Este está cambiando la historia. Esto es un pillo. Lo mismo. Sí, para estos reglamentarios, disculpa, ¿qué te diga esto? No, por eso no te señor van a cobrar. Ramírez, Por eso no te van a cobrar, Arturo. Si ellos se rigen en el reglamento.
Ahora sabes que todos los directores técnicos le van a decir a los centrales. Pero, y esto que dice, cuando le pega la pelota no hay ningún movimiento, después sí, cuando la pelota ya estaba en otro lado. No, eso ya es. Eso es bola, vio. No, eso ya es en la cámara lenta, viéndola. Cámara ultra lenta. Sí, no, yo veo que él hace un movimiento, todos vemos. Por eso es la discusión. Y gracias a ese movimiento, ¿qué pasó? Desvía la pelota. Pero ¿y dónde pegaba si es que...? Y pasaba la pelota. Tenía la seguridad. Fíjense la imagen, hermano querido. La imagen de Gabigol, que él sabe que su compañero hizo penal. ¿Y qué hace lo primero que hace Gabigol? Va y lo aprieta la pelota. Ahora le dice. Imagínense, si uno está tranquilo, ni le da ni bolilla al árbitro. Fue el primero que lo encaró al árbitro, decir todo limpia reclamando penal. Es córner. Pero es normal, hermano. Olimpia también reclamó penal. Claro que es normal. Le cocinaron a Olimpia, mío, le cocinaron a Olimpia. Olimpia. Le cocinaron a Olimpia, así sencillo. Sí, era, ¿sabes qué? Sí, era. Sí, mira, ese el cocinar no sé por qué lo tiene que haber expulsado Richard Ortiz, no lo expulsó. O sea, dirigió mal el árbitro. Pero no cobraron el penal, claro. No le dio el penal a Olimpia, que era penal del empate, lo tenía que haber expulsado Richard Ortiz. O sea, Herrera dirigió normal. Bueno, entonces ahora Gómez, horrible. encontré la imagen. Gómez es el que sabe, le reclama. Y a Gómez le dice, me tapo los huevitos, pero yo hago así. Y cuando me bajo atrás... Claro, porque esa es la recomendación que te dicen, el defensor te tiene que... Y bueno, y cuando hace eso, él mete eso. Sí, una cosa así como vos decís, es con trampita, pero él no sale del reglamento. Siempre la mano al costadito, pegadita. Espera, Francisco, yo quiero que el cerrista, ¿sabe lo que va a decir? Que estuvo correcto. No, pero si vamos a entrar en esa. No, estás entendiendo. La audiencia y la vida te enseña que hay distintas opiniones. Yo no me dejo guiar por el cerrista, pero vos le agarrás a un hincha de Cerro y te dicen, no, estuvo correcto el referente. Sí, seguro. Si fuera la inversa y te agarrás con un hincha de Olimpia y le cuidas contra un Cerro, la misma cosa. Sí. Esa rivalidad también se transmite en redes sociales, en llamadas telefónicas. El fanatismo. Sí. Por supuesto que el fanático ve de otra manera. Exactamente. Estoy diciendo porque ¿quién llama? ¿Qué quiere? ¿Y qué es lo que quiere? Hola. Arturo. Sí. Un cerrista te está hablando, Arturo. Sí. Penal, Arturo. Y te digo por qué penal. Ah, bueno, entonces cambia. La pelota va al arco, Arturo. ¿Y cómo la pelota sabemos? va al arco y un remate directo al arco. En la reglamentación David Luis no estaba con esa mano en la trayectoria de la pelota, era gol, Arturo. Era el empate de Olimpia. Bueno, el cerrista dice. ¿Quién está en línea? Hola. Arturo. Sí. Arturito, 3 puntitos, nomás un ratito rápido para compartir con ustedes mi forma de pensar. Me van a corregir rápidamente. David Luis, ¿cuántos años tiene de trayectoria? Y ahora Mucho. 36 años. Mucho. Sí, Hermano, viveza. Eso se llama viveza. Pero estamos de acuerdo. Claro que estamos de acuerdo. 38 años pasaron sobre ruedas en Erimar y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamiento por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Venía a Erimar, lo que la fábrica no te dio. Yo ya cierro con esto, ya cierro. Hagamos el ejercicio. El penal Apolo, Sí, a la audiencia le digo, hagamos el ejercicio de buscar un penal que se haya sancionado así, no vamos a encontrar, porque el aval reglamentario que siempre utilizan los árbitros va a ser el mismo. Hola. Es muy fuerte. Hola. Sí. Si la mano tengo pegada en el pecho y pega la pelota en el codo, no es penal. Depende, si está muy arriba, sí, depende del ángulo. ¿Con qué se mide? Y Yo sí, conozco acá, eso. no, según en la según barrera, con el cristal en que se mide. En la barrera, Espera, tiro libre ocurre. Espera. Como el penal 2021 contra ellos, le rompieron la cara a Tucu. ¿Qué es ese? Enrique Capello. Ese es Arcaeta con el Tucu. Ese que le cerca de la preferencia. Tenía que haber sido expulsado. Tenía que ser expulsado. Sí, ahí coincidimos todos. Sí, ¿Qué dice Capello? ¿Fue penal o no? No, un robo, dice, como el penal 2021 contra ellos. O sea que él dice que fue penal, el de ayer. Oh, claro. Sí, Hola. Pero el doctor Capello. Comandante. Sí. Depende, dice Pancho. Y lo mismo que dijo hace rato, si mi abuela tenía huevo iba a ser... No. Él pregunta sobre otra situación. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. 13-9. Pufa Energy condición omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad ético. Quiere decir, escuchame por esto, que si yo tengo la mano acá abajo
pero abro acá, pero acá tengo la mano abajo y evito, porque la mano está abajo, ¿vio? Sí. Y esto abierto, ¿qué no significa? No, eso es penal. ¿Penales? Claro. Si yo estoy evitando, acá hago trampa. Hola. Hola. No habla nadie, ¿vio? Hola. Puta, uno viene acá y se pone nervioso al pedo. Hola. Arturo. Sí. David Luis nunca se da vuelta tampoco, Arturo. Siempre está de frente a la jugada. Porque si vos tenés la intención de cubrirte, nomás te vas a dar vuelta, Arturo, ante tremendo pelotazo. Él se pone de frente y la pelota va por las manos. Es penal, Arturo. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Hola. Para mí es interpretación, ¿verdad? Yo digo que pudo cobrar como no, ¿verdad? Pero el que está ahí es el árbitro. Y entonces al final lo que él dice es lo que vale. Pero eso no se sabe, eso no hace falta que... eso es obvio. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido y grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer paraguayo es nuestro, producido por Granjeros Campo 9CA. Hola. Hola, Arturo. Sí. Quiero hacer una hipótesis. Si Richard chutaba por uno de sus compañeros y entraba al gol, ¿qué iba a pasar? ¿Si pegaban la mano? Sí. Así el mismo como estaba. Se anula. Eso está escrito textualmente en la regla. Se anula. Pegado en la mano. Pegado con la mano. Claro. Juga y ganan en Slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero si te registras con el código Rubín. 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. A este Gustavito hay que estarle ahí contra el... Yo le voy a estar contra el... ¡Paránasela! ¿Quién está en línea? Le voy a estar contra... ¿Cómo se llama este? Sí, contra la silla. La silla le voy a estar... No le voy a hacer hablar. ¡Hola! Puta, 5 años de vida uno tiene, carajo. ¡Hola! No, corro. Hola. Hola. Hola, Arturo. Sí. No, así que era penal, ¿verdad? Pero... Y después se le echa a Richard y iban a perder nomás luego. ¿Qué es lo que dice? Antes se le tenía que echar a Richard y después como Richard pateó. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para clientes, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería a primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Hola. ¿Qué tal, comandante? Yo lo que quiero saber es qué dice el reglamento, porque él te agarra de la mano hacia atrás, pero abre el codo. Y es lo que le digo, pero acá están diciendo el reglamento, dice que su mano no se aparta de la parte de abajo, ¿cómo se llama? Tiene pegado el cuerpo. Sí, tiene pegado el cuerpo. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Hola. Sí, Arturo. Sí. Sí, el futbolista es de ojo y por la pelota es penal. Va el activo. De por Depende, si está abierta la mano sí es penal, pero en este caso estaba pegada. Pero con si el va codo por abierto, la mano. Pero va en la mano, por el codo abierto. Hola. Está la trampita que decía Jorge. ¿Qué tal, comandante? Sí. Para mí sí fue penal, ¿verdad? No se cobró, ¿verdad? Entonces, Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresá a unisal.edu.py. No contesta, Rodrigo. Vos que estás mirando la televisión, ¿no contesta? Y dale otra vez entonces a comerciales, por favor, y decirle que no contesta. Tomá, por favor, entregarle a Nancy o a Dani que no contesta. Hola. ¿Comandante? Sí. Yo soy olimpista de corazón y aclaro, ¿verdad? Pero la regla pues dice, si la mano está pegado al cuerpo no tiene que ser penal. ¿Y vos sos pero al final otra vez, ¿verdad? Interrumpe pues hacia el arco. ¿Para vos es o no es? Y ese tiene que decidir el árbitro, como ya usted sabemos, mismo está gracias por llamar. Lógico, tiene que decidir el árbitro. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto off, descuentos del 30 hasta el 35%, solo calidad A. No trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria Lo sea. que no da la jugada es para decir con mucha ligereza, no es penal, y tampoco al otro lado, al otro extremo decir penalazo. No, es una jugada de análisis. No porque tiene condimento. El único que dijo penalazo en la mesa, ¿quién fue? Yo no escuché si dijiste. Pero hay mucha gente. Bueno, pero escucho que el hincha dice penalazo. Hola, tranquilo, hola. El refe es como un jugador, que él dice, ya
Irrevocable. Irrevocable, Ángel. Bueno, Hola. gracias, Arturo. No, por favor, Angelito. Hola. Arturo, no es penal. No es penal, dice. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco ¿Qué SR. número tenemos, niño? 618-4700. Quería decir un error del árbitro Independiente con quien jugaba con River, y una plancha en el área y el referee deja seguir. El penal de... El primer año que se usó Sí, el VAR. Penal de Pinola contra Independiente. Y ahí lo jodieron, ahí lo joden a Independiente y... Ese es un penal. Hola. Arturo, sí. Un punto, no sé si se dieron cuenta, tienen el video ahí. Vean cómo David Luiz, primeramente, tiene las manos juntos, tapando ahí la parte interior de los huevitos, ¿verdad? Pero cuando ve la pelota que está llegando, saca las dos manos y extiende el codo. Miren bien el video. Sí, así mismo. Haciendo la cámara lenta, él se percata en esa aceleración y levanta el brazo buscando eso. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Hola. Hola, buenas tardes. Niño, cuando vos querés discutir, no vayas más a alzar la voz con si fuera que vos tenés la razón. Tenés que saber escuchar nomás, más que mal educado que te con Federico Río. Y Cafa, Olimpia no te va a dar ni un puestito, escuchate. Bueno, señor, gracias. Muy amables. Tranquilo, Lalo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Yo siempre hago zapping, Arturo. Primero escuchando Monumental y viendo deportes. ESPN estaba Lustó y hablando sobre las polémicas y específicamente lo de partido del Olimpia, la mano pegada al cuerpo pero el codo abierto y que para él era penal. Saludos a los muchachos. Gracias, para Lustó. Ex árbitro argentino. Sí. Penal. Si la propia, la propia prensa argentina dicen todo que fue penal. Hola. Claro, porque es equipo brasileño. Se respetan a él. Vamos. Hola. Hola, Sí, Arturo. Sí. Me preocupa nomás, ustedes pues dicen que se opina. El reglamento cuando hay que opinar, Así el reglamento es. se cumple. Así es. ¿Y después? Mi mano pegada al cuerpo no es Concuerdo. penal. Abre el codo. Tiene acá, hace así. Esa jugada se va fuera del reglamento, por eso no hay que aplicar el reglamento. Es raro, la jugada es rarísima. No es común. Sí. No es común. No, pero no hay. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero no hay. No es común. Que no es común. Por eso discutimos. No es común. Claro, No es común. No es ahora, común. pero no hay un inciso que Hola. diga el codo abierto Hola, sí puta. se. No. Hola. Hola, Arturo. Sí. Dos cositas. Es casi similar a la jugada que le cobraron la pasada nacional a Carlos Rolón. Es similar. Y otra cosa, la pelota no busca el brazo. En este caso, el brazo buscó la pelota ahí de David Luiz. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco. Más ¿Qué respaldo número total. tenemos, niño? 618-4700. Hola. Hola, buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, señor. Te habla Javier de Washington, D.C. Sí, Arturo, Javier. ¿me permití decirte tres cosas? Sí, señor. ¿Cómo no, Javier? Arranque del programa, al arranque del programa empezaste con el astrólogo. Y decime una cosa, Arturo. Olimpia tiene un ADN para jugar estos tipos de partidos. Sí. Yo siendo cerrista te Sí, estoy cierto, diciendo eso, cierto. Arturo. Es verdad, es verdad. Y estos tipos de partidos. Y otra cosa, Arturo, aprendí bastante de vos y para que te metas con el tema de los astrólogos no te veo. No, yo tampoco, pues yo reaccioné por la puta. Espera, Javier se llama. Javier, ayer nos mandaron a la mierda. Sí, estoy aquí. Y yo lo que dije es que si el partido terminaba 4-5 para Flamengo. No, iba el astrólogo de mierda, carajo, qué programa de bajo nivel. Eso nomás iba. Y un señor que hace astrología como hay Quiro, eso que tiran las cartas, ninguno va a ir preso por eso, no sé si me entendés. Sí, Arturo, y el penal no fue penal, Arturo. No fue Porque penal, la mano correcto, estuvo señor. siempre al cuerpo pegado y Bueno. no fue penal. Estos mismos, dice Javier, gracias llamando desde Washington, esos mismos quienes transmitían el partido dijeron que es penal y son chilenos. No, el relator argentino comenta y el comentarista de Chile. Valdivia, chileno. Y en la primera imagen él dice penal, pero después cuando empieza a analizar más profundamente como que al final a mí no me quedó claro Y si a él le pareció Pucuma, sí o no. Coa, dice el arquitecto de la gota. Venía con-
Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Avedores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad de todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático con la mejor relación precio-calidad. En Electroban tenemos las mejores cuotas del país. Heladera Tokio de 300 litros frío húmedo. Antes 18 cuotas de 278.500 guaraníes, ahora 16 cuotas de 275.500 guaraníes. Electroban mejorando tu calidad de vida. Manda Enrique Capelo, Facebook. Hola. Se está enfermando, Enrique Capelo, deja a toda esa persona a su paciente por ojo y le dice, ¿verdad que fue penal? Entra uno y le dice, ¿fue penal? Sí, doctor, ¿fue penal? Ahí están a todito su paciente le dice, y si le dice que no fue penal, dice, venir, no así mismo. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Hola. Arturo. Sí. Sí, Pancho nomás. La imagen desde atrás, la que David Luis abre el codo, sí, pero parece que es después de que le tocó la pelota. Eso nomás lo que hay que definir. Lo demás, eso de que está en dirección del cuerpo no tiene nada que ver. Si no, un central lo va a bajar nomás con sus manos y viene desde su pecho. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Y lo de la astrología por la bajada de caña que ayer nos dieron a mí, viejo de mierda, vos seguís con esta astrología de un montón de... ¿Vos estás entendiendo, Germán? Sí. Y nosotros le llamamos como cualquiera. Estamos hablando con Santula acá. Verón, de estudiante de La Plata, llevó un brujo al lado del técnico. Sí, no es algo externo al fútbol. Claro, no es solamente de acá. Hola. La puta. Hola, Arturo. Sí. Dos cositas. Primero, respecto a la decisión del árbitro, como siempre, ¿verdad? Es el juez ahí en la cancha y el que va a decidir. Pero una cosita así bien puntual nomás. Si el penal hubiera sido en cualquier cancha de Sudamérica y no en la cancha de algún equipo brasileño, se hubiera cobrado. Eso no va a ser. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Duar, ama como vos. Hola. Arturo. Sí. Una consulta, ¿hasta cuándo le vas a dar cabida a Germán? ¿Y por qué no le di cabida a Germán? Espera poco. Espera. Te voy a explicar, espérame, escúchame nada. Sí. Porque le prenden fuego a Gustavito casi todos los días, cada fecha, Germán se pasa a llorar. Esa es la realidad. No fue penal, ¿verdad? Nos basamos en cuanto a lo que se vio, la imagen son clara. Y sigue llorando. ¿Quién es lo que sigue llorando? ¿Quién? Germán. No lloro, no estoy llorando. Su opinión nomás. Ya llega la Feria Petersen, descuentos en todos los rubros, herramientas súper útiles, kit para tu auto como cargadores, arrancadores, gatos hidráulicos, cajas de herramientas y más. Jueves 3 y viernes 4 de 8 a 18 horas, sábado 5 de 8 a 14 horas. Petersen ahora sobre Artigas y en la sucursal Ciudad del Este, más info @petersenpy y petersen.com.py. Hola. Arturo. Sí. Acá lo que hay que cuestionarnos, porque una vez más los árbitros no quisieron perjudicar a un equipo brasilero. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubiseco. Llámenos al 729-6060. Fleming. Hola. Comandante. Sí. Bien lo dijo Federico Ríos, de su apreciación de la regla, como así también mantener el ritmo con la vara que seguía administrando el partido. Tomando ya en cuenta el juego que venía haciendo este Ortito, empujones que había. Bueno, marcar un penal en ese momento del partido ya de balance muy fuerte para Flamengo, con evidencia, porque el juego que hubiera habido en el lugar. Bueno, correcto. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Mil empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. ¿Qué pidió Capelo? No, el doctor. El antecedente del 2021, en la jugada del penal, y si tiene razón, en aquel momento me acuerdo discutimos mucho, era un toque mínimo de Richard Ortiz contra Darrascaeta, que en la cancha hasta no daba la sensación y cobró un penal. Solo que aquel día era diferente el tema porque Flamengo lo pasó por arriba Olimpia aquella vez. Pero sí, tiene razón, era un penal bastante discutido. Es que yo voy a ser, no sé si morir en la mía, o por si no sería como... Pero hay un reglamento, ¿verdad? Pero los árbitros lo aplican como quieren, a eso voy yo.
El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. 13-24. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande el mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Yo comparto con lo que dice Germán y por eso es que entramos en la polémica, en la situación del análisis, porque no hay pues una uniformidad. No va a faltar el árbitro que a partir de esta jugada, el día de mañana, cuando un defensor abra el codo, bueno, iba a cobrar penal y vamos a decir, mira, cobró al final. Había sido que el de Flamengo con Olimpia hace 4 años atrás tenía que haber sido, ¿verdad? Porque no hay esa uniformidad y tiene que aplicarse a lo que dice. ¿Para vos fue penal? Sí, penal. ¿Para vos? No, para mí. ¿Para vos? Para mí sí. Para mí. Para vos, Arturo, sí. ¿Para vos? No. ¿Para vos, Darío? No. Y no era que Darío dijo ayer. No, en ningún momento yo no hablé con David. Mostrarme mensaje al pobre Darío. Un triunfo del Sabor Pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upizza en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upizza. No quiero entrar porque quiero contar una nota pero humorística. Había un árbitro y usted cerramos. Sí. Nadie se va a desmayar por esto. Pero es fútbol. Hola. Sí, hola. Sí. Yo quería comentar nomás el tema de ese Richard Ortiz, por ejemplo, donde casi metió limpia el gol. Richard Ortiz solito cada se entre los 4 defensores del Flamengo. Casi metió limpia. Que lleven en cuenta nomás eso, barrio de Queloto, ¿verdad? Y que no le convoque a ese Cuba el partido que se mandó ayer Richard. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Voy a terminar con una informalidad para que eso no se tome muy la tremenda, ¿o no? ¿O es demasiado serio para que cambie? No, ¿Vos qué decís? Es fútbol. Sí, claro. ¿Vos? Sí, adelante. Cambio. No hay vida muerta. No, porque no dramaticemos el fútbol. Va a terminar contando neto. Chiquito Benítez era el intendente de APA. ¿Qué intendente? Que cuida. APA. Que cuida. Ese Van Abrulera que nunca fue llamado por el tribunal porque era el árbitro. Chiquito Benítez, así se llama. Árbitro recibido, dirigía partidos de las menores categorías de la entonces Liga Paraguaya de Fútbol. Pensé que me decía Chiquito Benítez el 9. No, es Chiquito árbitro, Chiquito Benítez árbitro. Y que me gustaría un tipo viejo como yo, que si era su apodo, chiquito sí, chiquito. Y como dice Cafo, mejor cuestión de apellido, pero creo que era así. Y entre otras cosas, se iba y visitaba la red, bellísima persona, hablaba de sus trajes, ¿sabe cuántos sacos tengo? Tenía 18. ¿Y cuántas corbatas? Mira mi corbata, tengo 26. Así, era un personaje. A mí nunca el tribunal me llamó. Hay un partido en Guarambaré, Ovidio, que ahorita la ve el maestro, la época, iban a jugar Panorama Deportivo, una revista radial del deporte con las últimas informaciones, interno contra Radio Ñandutí, funcionario. Michael Vargas, que conducía un programa en televisión en Canal 9 y demás cosas, estaba con Ovidio, hacía deporte. Michael Vargas. Michael es un nombre artístico. Sí. Es como John Fran. John es Juan. Y se hace el partido. En un momento dado, le dijo el señor que iba a haber luz, pero la luz era de distintos colores, azul, amarillo. Y cuando llegamos, vemos que las luces no son todas blancas. Pero que no se toma mal. Anécdota y después me la pico y me voy porque tengo un compromiso. Ocurre que en un momento dado le dice al referee, chiquito, ¿qué hay de ese chiquito? Ellos están jugando con 12. Estaba ganando Panorama Deportivo 2-0 a nosotros. Yo integré, justo que era de Panorama, pero me fui al otro equipo. Y se le ve un tipo tirado en el pasto, en celúa gris, azul, de fluorescente, escondido. A Chiquito Benítez y nosotros éles. Que hay, dice Michael Vargas, y cuenta Chiquito. La media luz, porque eran luces de colores 12. Dice Chiquito, ¿qué carajo hago? Pregunta él. ¿Cómo está el partido? Él pregunta. Y le dicen los muchachos, gana Panorama Deportivo 2-0. Ya está, dijo. Con 12, vos salís y yo sé lo que voy a hacer. ¿Y qué van a hacer si el marcador ya estaba? Vamos a cambiar el resultado. Ahora gana Administración de Ñandutí 2, Ovidio 0. ¿Sabes cómo terminó el partido? Igual perdimos 3-2. 5 goles en un partido.
Llegó a recuperar la Z, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano en lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z, hombre, de venta libre en farmacia calidad Fapasa. Y él no fue la famosa frase que se dijo después, penal con Barrera. Eso ya bola. Hasta el colmo llegó que cuando se le dijo, no hay problema, es penal, pero con Barrera. Compra Fortín etiqueta negra de 4.75 y 750 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Me confundí el apellido, tenés razón, Chiquito Pérez. No Chiquito Jiménez, tenés razón, Alfonso León, el mismo. Gracias, Alfonso. Es Chiquito Pérez, el mismo, que estaba en APA, el mismo. Es Chiquito Pérez. Gracias, Alfonso. Olvídense de Jiménez. El árbitro, Chiquito Pérez. Sanicer y Clacol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Clacol Paraguay. Claro, no, he mejado. Es Chiquito Pérez. Gracias, arquitecto de Dragoto. Chiquito Pérez. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Claro, para mí tendría que ser expulsión la de Richard Ortiz, para mi gusto. Sí, para vos. mí también. ¿Para vos? Era roja. ¿Para vos? Amarilla. ¿Para vos? Roja. Roja, para mí roja. Regala sonrisas a los más pequeños en su día del 11 al 17 de agosto con tus tarjetas de crédito Bancop. 25% de ahorro pagando con QR en jugueterías, tiendas deportivas y más. Acumulas puntos, conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. Vamos al porcentaje enseguida, ¿verdad? Ese tenés que pasar, ¿verdad? Pasar y completamos. Sí. Y Bancop no termina. ¿Y ese qué? Segunda vuelta, veo. Y metele, pues. Por sus 63 años, Rumbo S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Rumbo S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Gustavito, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que tanto se planean? Esa jugada que ellos reclaman penal nunca debió haber existido si el árbitro obraba correctamente y le expulsaba a Richard Ortiz por la plancha que puso. Era por la misma jugada. Gabriel Báez de Cerro Porteño fue expulsado contra Palmeiras. Que se dejen de llorar. El equipo más beneficiado con penales y expulsiones Olimpia ahora se ponen a llorar. Después de haberte escuchado tu programación de Urbana al Máximo, las cosas que dijo Álvaro Mora, Dios mío. Nunca puede ser penal, mano pegado al cuerpo, cubriéndose la parte íntima. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Vélez y River ya están de acuerdo. Ahora falta el acuerdo de Robert Rojas. Él tiene que dar el sí. Hablan los medios argentinos que Vélez y River ya llegaron a un acuerdo por Robert Rojas, pero debe dar el defensor su ok para ver si va o no a Vélez. Siendo jugador de River para la exportación. En las próximas horas se va a definir todo. Muy bien. Pero depende de Rojas. Que ningún dolor arruina tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de ENSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Acuaredo, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Vamos con el porcentaje. ¿Qué partido tenemos, niño? Libertad General Caballero. Libertad General Caballero, Cameron Cafa. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. 60-40. Gana Libertad Víctor Villalba. 60-40. Gana Libertad Francisco López. 50-50. Empate, Niño Jorge. 60-40. Gana Libertad. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina, válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. 13:33. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Qué partido tenemos, niño? El siguiente partido mañana. Cerro Porteño Trinidense, 16:30 en La Olla. Cerro Trinidense, ¿qué niño? 60-40. Cerro, Francisco. 60-40. Cerro, Víctor. 60-40. Cerro, Germán. 50-50. Empate.
Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y sucursales Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuota de $269 o contado $19,990. Financiación propia del Grupo Garden. Escribinos al 0981-669999. ¿Qué partido, niño? Luqueño Resistencia. Víctor Villalba. 40-60. Resistencia, niño. 60-40. Luqueño, Francisco López. 60-40. Luqueño, Germán Cafa. 40-60. Gana Resistencia. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi Rey, 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL, Ferro Párese, a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro Párese. ¿Qué partido tenemos ahora? Olimpia Guaraní. Olimpia Guaraní. El domingo a las 16 horas. Olimpia Guaraní. Francisco López. 60-40. ¿Quién gana? Olimpia. Señor Jorge. 60-40. ¿Quién gana? Olimpia. ¿Vos, Víctor? 50-50. Empate. ¿Y Germán Cafa? 50-50. Empate. ¿Cómo te va, Adam? Buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes, saludos a toda la mesa y a toda la audiencia. La repercusión, tu gol, victoria ante San Paulo, el 1-0, y bueno, todo lo que significó la gran repercusión, el gol de la victoria, y después hablamos del mensaje de Lucho Suárez. Contanos vos cómo estás ahora, mimado, querido, San Lorenzo, tu gran momento, Adam. No, muy contento Arturo, muy contento, la verdad que todo sacrificio al fin y al cabo tiene recompensa. Siempre trabajé al máximo, siempre me sacrifiqué para conseguir cosas lindas como este momento que estoy teniendo, así que nada, disfrutándolo al máximo, disfrutando estar en un club tan lindo como San Lorenzo, de la gente, y bueno, también el mensaje inesperado ayer de Suárez, como dijiste, que fue un mimo al corazón, y son cosas que nada, te ponen muy contento y te motivan a seguir por mucho más. Bueno, lo de Suárez no lo dijo uno más, lo dijo Suárez. Estrella del fútbol continental, que te emocionó, le diste respuesta, y te pregunto, a lo que está llegando, Adam, a lo que querés y pretendés, ¿se está dando lo tuyo en base a qué? ¿Sacrificio? ¿Constancia? Contanos. Sí, la verdad que no hace falta ni decir quién es Suárez, la verdad que es ídolo de todo el amante de este deporte, así que nada, como te dije, fue un mimo del corazón, que es algo muy lindo, que se nota, como te dije al principio, que el sacrificio al fin y al cabo siempre tiene recompensa. Son estos pequeños reconocimientos que una persona tan importante como él se tome el tiempo de mencionarte o de saber que hiciste un gol, es algo muy lindo. Y lo otro, la verdad que es mucho trabajo para conseguir cosas lindas en cualquier ámbito, de sacrificio, de trabajar mucho la cabeza, de ser fuerte en todo momento, que al fin y al cabo la recompensa viene para el que sabe esperar. Germán Cafa. Adam, buenas tardes, felicitaciones por tu gol y por el triunfo de ayer. Falta muy poco para la eliminatoria y tu gran presente en San Lorenzo, sabemos lo que es el fútbol argentino, lo difícil, un club grande como San Lorenzo. ¿Qué te genera eso? ¿Te dan esperanzas para ser citado por la selección? ¿Sos positivo en eso? ¿O te enfocás solamente en San Lorenzo y lo otro no le das tanta importancia y si llega, llega? Buenas tardes, Germán. La verdad que hay veces hasta que me emociona o me río yo solo cuando me preguntan de estas cosas, porque como siempre digo, es un sueño para mí algún día estar en ese grupo selecto que es de los jugadores que visten la camiseta de la selección. Es algo único, es el sueño que lo tengo ahí y que lo voy a tener siempre, que va a seguir intacto siempre, porque yo trabajo para eso, me sacrifico para eso, trato de estar en un buen nivel en mi club, de tener un trabajo regular siempre, de siempre ser regular en lo que hago para bueno, el premio máximo, que es estar
en ese lugar, como estás diciendo vos. Lo sueño todos los días, también trabajo para eso todos los días y bueno, yo sé que en algún momento me va a tocar la oportunidad y lo voy a disfrutar al máximo y nada, voy a ser muy feliz yo y también va a ser muy feliz la gente que está alrededor mío, mis hermanos, mi mamá, mi esposa, mi hijo. Así que nada, es algo que lo sueño y lo anhelo de toda la vida. Bueno, escuchaste, estas son las palabras muy emotivas de Adam Vareiro. Gran momento en San Lorenzo, pensando en la selección, respetando así como están las cosas, las decisiones de Barros Schelotto, así se te interpreta y en un gran momento en San Lorenzo Almagro. Felicidades, Adam, muchas felicidades por tu gestión. No, por favor, Arturo, cuando gusten. Un abrazo grande a todos. Igualmente. Adam Vareiro. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. ¿Qué partido tenemos, niño? Nos quedamos después del juego de Olimpia en el siguiente duelo. Nacional Guaireña, domingo 18:30 en cancha de Nacional. ¿Después juegan, tío? Sí, 18:30. ¿Y ahí termina? Allí no, yo creo que no, pero el lunes para pero ya el lunes, claro, el lunes. ¿Qué Nacional Guaireña? Nacional Guaireña. Niño. 60-40. Nacional le gana a Guaireña. ¿Vos, Francisco López? 60-40. Nacional le gana a Guaireña. Germán Cafa. 60-40. Gana Nacional. ¿Y vos, Víctor Villalba? 50-50. Empate. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganar lo cambia todo. Decidí bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. La Caja Mutual te ayuda a ponerte al día con tus aportes este mes de 6 a 60 aportes pendientes. Puedes retomar y no perder tu antigüedad. Llámanos al 218-4000. Redes sociales, Facebook o Instagram. Caja Mutual. Oyente frecuente, 618-4700. Tenemos 4 cartones de CNT que te hace millonario sin dudas. El primero. El fin de semana, así que el que tenga allí a manos mágicas, dedos mágicos, ahora mismo 618-4700. Me da lo que es Gustavito, el oyente, nombre, apellido, últimos 3 y se llevan los cartones de CNT. 618-4700. El primer oyente que se comunique se llevan los cartones. Hola. Hola. Señor, su nombre. Mario González 178. Correcto, Mario, te esperamos por aquí, ya tenemos tus cartones para retirar, que sea con éxito. Mario González se llevó los cartones de CNT, así mismo, y quiere ser un super Mario, un super millonario, así que Mario González se lleva los cartones de CNT. Ya conoces la Mitsubishi ASX, es la SUV con más estilo de todas, climatizador automático, pantalla de 8 pulgadas, una experiencia única en su interior. Ingresa a las redes sociales de Mitsubishi Motors Paraguay. Mitsubishi siempre adelante. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión de Brasil en Plus Car, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car, contacta al 0982-755-250. Plus Car, la solución a todo que vos busca. Y con esa musiquita de Super Mario, hablando de la versión, dicho sea de paso, están volviendo los dibujitos de antes. O sea, Barbie anteriormente, ahora versión película, Super Mario también la película. O sea, están reeditando lo que era más nuestra época. Digo, me acuerdo de la época del 90, cuando éramos de ese tipo de situaciones. Sí. Olimpia y Guaraní, por ejemplo, ¿van con suplentes? Teniendo en cuenta que tienen que jugar, porque vienen de un desgaste importante de jugar en Río. Los dos. Yo creo los que dos. no, que van con titulares. ¿Vos contaste titulares? Olimpia debería ir con... Yo creo que los dos van con suplentes. Con suplentes, eso sí. Con suplentes. Van a repetir algunos, yo creo que, por ejemplo, Espínola va a volver a atajar en el Olimpia. Porque la serie está abierta en las dos situaciones, tanto del lado Guaraní como también de Olimpia. Guaraní sí cambia el arco, le da un descanso al Pero Popi, por otro lado también está la situación de que si Olimpia llega a caer frente a Guaraní, y si Guaraní cae frente a Olimpia, de los dos lados, prácticamente se van a estar bajando el campeonato. ¿Y qué te garantiza de que vas a pasar a la siguiente fase en la competencia sudamericana o Libertadores para los dos? Entonces puede ser una semana donde figura le cargas de partido y justo se te lesiona y no le tenés ahora, y por eso es que Arce ya anunció para mí que va a rotar. Sí, es un partido de un mix o más suplente que titulares. Sí.
Llegó el Catedral Liquida Farmacias Catedral, toda una semana de descuentos hasta el 60% y con todos los medios de pago hasta el 6 de agosto. Llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote tu gran vino para viajar con Santa Elena. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Ahora hablemos de Cerro. Sufrió contra la Resistencia el segundo tiempo, sufrió contra el 24. Trinidad viene a hacer un buen partido ante Olimpia. No va a ser nada fácil para Cerro. No, es un rival incómodo y más todavía de la forma en la que jugó ante Olimpia, porque hablaba el presidente y Germán justo le consultaba el factor psicológico, como que empezó de otra manera, un poco más. Comenzó a levantar. Y ahora, sí, ahora volvió con todo, esa mentalidad. Claro, aparte remarcó que él, deportivamente, tienen todo. Tienen plantel, tienen todo. O sea, si aparte pasa por la parte emocional, como diciendo muchachos, reaccionemos. Y un detalle de Cerro, así como están las cosas, nuevamente sería baja Cecilio. Sí. Lo de Cecilio es otra baja. Nuevamente. No sé si él esto que vino a jugar hizo que lo... O sea, no está bien, como que se apuró un poquitito o se exigió... Sobreexigido. Porque no está aún. Y ya es una cosa Cecilio... aparecería el juvenil. Ahora para este partido sí Cerro tendría un juvenil sub-18. De 18 años. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Llega a Supermercados Stock y Stock Express el agosto liquida hasta el 6 de agosto. Hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Agosto liquida en Supermercados Stock y Stock Express. Llega a Tupí agosto liquida, el evento más esperado de la temporada. Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de agosto. Te esperamos en el salón de ventas más variable del país. Boyani Músicos del Chaco, Call Center 569-9000. Comprá desde la web tupi.com.py, la gente sabe. Y en el caso de Cerro se comenzó a ver que está flojito en el medio. Con la expulsión de Wilder, sí. El problema ya de la apertura lo viene trayendo. Porque hace 3 torneos que hablamos de lo mismo y ahora va a sentir más. ¿Quién fue Wilder? Todavía no... Y la vez pasada entró Carrascal. La otra opción es Lucena. Y la otra, pero yo no creo que utilice esa, es que Morel pase a jugar de volante, porque ahí es de doble filo, puede solucionar algo en el medio y ver cómo está como central no sabes cómo te va a aparecer Melgarejo con Brock. A mí me da la sensación de que Brock jugando con Morel hasta aquí ha cumplido, por lo menos ha rendido mejor, salvo la vez pasada que tuvo sus complicaciones ante 24, pero después en los partidos anteriores venía cumpliendo, por eso no sé si es que da para cambiar la saga central. En ese tipo de partidos, porque te tocó estar ya en los dos, por decir así, equipos, de los denominados pequeños y los grandes. Se agranda más sin duda de lo que están en 24, pasó con San Lorenzo, pero se relaja el de equipo grande, Germán, en este tipo de situaciones. Sí, lo que pasa que, a ver, no sé si se relaja, pero uno piensa de que el equipo más pequeño lo va a respetar, que van a jugar con ese temor, y bueno, y pasa un poquito de las... subestima un pequeño, no es que se relaja, subestima un poquito al equipo más chico, y el equipo más chico se juega la vida. O sea, es el ganar para salir en hasta para los diarios, para que todo la radio hable, claro, y para el jugador mostrarse también. Es algo normal. Y fíjate que no pasa solamente acá, en todas las copas, digamos. Copa del Rey alguna vez ya perdió. Claro, la segunda copa, digamos, entre comillas, de los países. Vos ves que los equipos chicos siempre le hacen partido y eliminan el equipo importante. El Alcorcón lo había eliminado al Real Madrid en un momento. Claro. Tercera división del... Sí, se dan esa cosa. Para el equipo más pequeño es el partido del semestre o del año. Ahora vi, por ejemplo, Chaco Forever le dejó fuera Central. Sí, así mismo. Y Chaco Forever está a punto de descender del Nacional a la tercera categoría, imagínate. O sea, pasa en ese tipo de Copa Brasil, Copa Argentina, se quiere dar a veces algún batacazo con algún equipo que viene de... Por eso ese tipo de torneos está muy bueno, porque son muy apasionantes, porque cualquier resultado se puede dar. O sea, ahí no existe, en el fútbol no existe la lógica, pero en esas copas... Y más cuando hay un juego. Claro, así mismo.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Francisco Chicarese, Gustavito y Fernando Cardoso, en lo que dejó el partido en Río de Janeiro. A continuación, Francisco Arce. Realizamos, creo, no estoy seguro, un gran trabajo. Como habíamos charlado, teníamos obviamente mucha información porque es un equipo muy visto constantemente, y dentro de las personas que nos ayudaron también en ese sentido, pasando información, y con los profesionales que trabajan en el club. Sostuvimos bien eso con el trabajo defensivo correcto, con las coberturas adecuadas. Solamente creo que tardamos en descubrir ese cambio de posicionamiento y de sistema de ellos en el inicio del segundo tiempo, hasta que nos convirtieron de esa manera, y estoy convencido que allá vamos con toda seguridad a tener el hincha a favor, el estadio lleno, y hoy demostramos que es posible, igual enfrentando a un gran equipo, que tenemos la llave abierta y la chance intacta de poder pasar a la otra fase. Fernando, ¿cómo te va? En el campo de juego, ¿se sintió esa diferencia que más bien hablaba la prensa, no sé si ustedes, pero ¿se sintió algo allí en el campo, esa diferencia? Buenas noches a todos. Sabíamos que iba a ser un partido bastante competitivo. Sabíamos que nos enfrentamos al actual campeón de la Libertadores. Supimos hacer un excelente partido. Creo que en un pequeño descuido se nos viene el gol, pero sacando el gol creo que hicimos un excelente partido. En todas las funciones tratamos de hacer las cosas bien, y creo que no llevamos un mal resultado a Asunción. Como dice el profe, ahora toca recuperarse, esperar la semana que viene y hacer otro partido, tanto como los hinchas como nosotros. El desgaste físico que se tuvo en este juego, ¿cómo podemos plantear o cómo podemos analizar, quizás por lo que se dio dentro de la cancha? Se vio un juego bastante rápido. ¿Y cómo lo ves para lo que va a ser dentro de una semana en el Defensor del Chaco? ¿Con qué jugadores crees que ya podés contar de lo que no estuvieron hoy? ¿Y cuánto se dio lo de la rotación que hablabas en la previa que querías implementar en este partido? Lo que más teníamos que cuidar era la rotación de ellos en el juego mismo, sin mantener una posición fija, y eso lo hicimos bien. Designamos a Tito para que haga un trabajo, y lo hizo en forma perfecta defensivamente. Nosotros también tuvimos nuestras chances, no muchas, pero tuvimos nuestras chances, que es algo que obviamente con la necesidad y la obligación en Asunción tiene que ser un juego distinto, sin enloquecernos, claro, porque vamos a tener todo el tiempo para poder resolver, buscar el resultado. Tenemos que ser astutos para eso. ¿Quiénes de los que no vinieron? No sé, es difícil decir eso. Físicamente necesitábamos en los recorridos hacer ese esfuerzo, y creo que ellos lo hicieron en una forma magnífica. Por eso los felicitamos al final del partido en el vestuario. Y obviamente sí, el domingo ahí sí vamos a rotar, si es que entra dentro de esa situación tu pregunta. Vamos a rotar gente que necesita también minutos, que nos puedan dar una mano en la revancha. Primero vamos a mirar eso, porque en el campeonato local ya necesitamos urgentemente ganar para reacomodarnos, y después vamos a tener tiempo paralelamente preparar la revancha y hacerlo sufrir también por momentos como ellos hicieron con nosotros hoy. Fernando, ¿qué tal? Bueno, me imagino que en esta ocasión se supo controlar la ansiedad, el nerviosismo, porque los vimos bastante sólidos quizás en esa primera etapa. La desatención, como bien mencionaste, del segundo tiempo, que podríamos puntualizar como el error que se tuvo dentro de este partido. ¿Y qué destacás de tu rendimiento contra Flamengo? Buenas noches. Sí, yo creo que la ansiedad supimos manejar. Hicimos un trabajo bastante inteligente en todas las líneas, no solamente lo mío, sino que todos los compañeros sabíamos la tarea que teníamos que hacer, y creo que
cumplimos muy bien ese rol. Como había dicho antes, una pequeña desatención hizo que llegara el gol de ellos, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Hay que tratar de corregir eso para la revancha y salir con todo, tratar de comenzar a ganar en el torneo local para agarrar confianza y llegar bien para el partido de vuelta. Primeramente le quería consultar qué buscaste futbolísticamente con el ingreso de los que entraron, y si buscabas algo específico, algo diferente, o era nada más para oxigenar esos puestos, profe. Las dos cosas. Los que entraron tenían características un poco diferentes. Hugo Quintana diferente a Huguito Fernández. Después lo mismo con Fer, Diego lo vimos bien y necesitábamos refrescar esa zona. Brian tiene otros movimientos que Walter, que había ya hecho un trabajo muy esforzado trabajando defensivamente primero y después intentando dar opciones. Ramón, yo creo que en muy buena forma porque es fuerte físicamente. Necesitábamos recuperar ese control, digámosle, y los pequeños movimientos de cobertura en el medio. Y Tucu también por lo mismo, para tener una marca más fuerte, más reforzada, especialmente imaginando que al final ellos hicieran el cambio de Everton jugando por ahí, que es muy rápido y muy hábil, y Alex ya había hecho su esfuerzo también en el primer tiempo, especialmente con Bruno Enrique. Fernando, ¿qué te generó a vos observar a los hinchas que vinieron desde muy lejos para observar este partido? Lo que te genera a vos como jugador, y como que estuviste dentro de la cancha a ver a tanta gente que viajó miles de kilómetros para ver el partido de hoy. Buenas noches, me pone muy contento. No me esperaba tantas personas viajar de tan lejos a apoyarnos. Sabía que iban a viajar varias, pero no demasiadas. Me pone muy contento saber que tenemos el apoyo del hincha, el esfuerzo que hace cada uno para viajar lejos y apoyar al equipo. Creo que me pone muy contento de eso. Ahora tratar de retribuir eso en la vuelta y en el torneo local tratar de dar un poco más. Lograste que tu equipo sea corto, que cierre los espacios, cubriendo cada detalle de tu equipo, profe. Como dije en la primera respuesta, de tanta información que recibimos nosotros mismos por haber jugado bastante tiempo aquí, conocer cuál es el ADN del futbolista brasilero, no nos tardamos mucho para elegir la estrategia. Eso fue hecho ya la semana pasada, solo lo entrenamos allá, aquí ya no hicimos solo el recreativo, y si no se hace eso con ellos es difícil de controlarlos. Igualmente en algunas oportunidades tuvimos desdoblamientos, llegamos a conseguir atacar, cosa que allá tenemos que insistir un poco más, seguramente en algún momento presionar más alto, insisto, sin que haya desesperación, porque el resultado no es tan largo, y normalmente la historia cuando se juega de local con nuestro equipo es diferente en el Defensores. Fútbol a lo grande, turururu. Fútbol a lo grande, turururu. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos.
Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 34 grados. El presidente electo Santiago Peña designó a María Teresa Barán como la nueva titular del Ministerio de Salud tras la rápida salida de Felipe González, quien iba a ocupar el cargo, pero su designación fue anulada tras polémicas declaraciones. El presidente electo informó sobre esta designación mediante un video publicado en sus redes sociales. Por otra parte, designó a la actual directora de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Mónica Recalde, para estar al frente de la mencionada institución durante su mandato. Se trata de la hasta ahora directora general de Seguridad Social de la misma entidad, cuyo cargo viene desempeñando ya desde el año 2014. También fue anunciado este viernes que Gustavo Villate será el próximo titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación MITIC. Peña afirmó que eligieron al próximo ministro por su labor en el ámbito tecnológico en el sector privado en los últimos 20 años, indicando que tiene planes que busca desarrollar en esta cartera de Estado. Repudio internacional a la nueva sentencia de la justicia rusa contra Alexei Navalny, el máximo opositor a Vladimir Putin. Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU se manifestaron luego de la pena de 19 años de cárcel impuesta por los